Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez más en este programa que me encanta llamar el Charlando con gente genial y que aquí traigo historias de gente que para mí es un ejemplo, gente de la cual creo que yo y todo el mundo puede aprender. Y hoy tenemos que tocar un tema que, como ya estaba diciendo cuando lo estaba anunciando, es un tema muy duro para mí. Si a uno le preguntaran que qué haría por sus hijos, yo creo que respondería que cualquier cosa. Y el invitado que tenemos aquí, pues creo que es un buen ejemplo de eso, de luchar porque se haga justicia al final, por pues poder ver a su hijo, ¿no? Así que bienvenido Jesús Muñoz de Malos Tratos Falsos TV. Es un placer para mí tenerte aquí. El placer es mío, mil gracias. Bueno, como digo, siempre soy un humilde padre de familia que lo único que ha hecho ha sido luchar como un titán, que es algo que me obligó este sistema que me dejó prácticamente a los pies de los caballos, me robó la presunción de inocencia y como buen infante de marina que fui 8 años, me vi obligado a utilizar todas las armas legales a las que me vi obligado, o sea, es que no hay más. No soy ni más ni menos, solamente que creo, como se suele decir, creo que se equivocaron de padre con el que arremeter. Y en eso estoy, en enseñar al resto de padres que sean ellos otros padres más con los que no se pueda arremeter jamás. Qué mal, qué pasada. Yo es que a veces lo pienso y estaba anunciando esto y digo, claro, pues para la gente que te conozca, que desde luego cada vez por suerte creo que es más, empezar a anunciar, sí, hay un padre que por no hacer nada, o por las grandes deficiencias que tiene nuestro sistema legal, ha estado más de 10 años sin poder ver a su hijo. Y yo estaba pensando, diciendo, y digo, espera, esto se dice con una... esto no es ni medio normal decir esto. Lo que acabo de decir es que es verdaderamente una barbaridad. Es que, no sé. A veces me enervo pensando en estas cosas, de verdad, pero sobre todo es que me produce una gran tristeza, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que podemos debatir y, bueno, pues habrá cosas que van a mucha gente, le van a sorprender, a otros quizá no, y a otros le asquearán. Asquearán hasta el punto de vista que muchas veces a lo mejor recibes calificaciones, amenazas. Bueno, llevo, como te he comentado antes de entrar, cuestión de 10 días donde un grupo de, como llamo yo, terroristas ideológicas arremeten contra mí, manipulando la información, y ahora resulta que han descubierto América, cuando yo pensé que América estaba descubierta hace muchos siglos. Bueno, pues estas mujeres, por decirle algo, que no se merecen, no tienen categoría de ser mujeres, una sentencia judicial que lleva más de 10 años colgada en mi página web, malostratosfalsos.com, y han reducido mi sentencia de libre absolución por fundado uso espurio a una simple sentencia de absolución de X personas de una reyerta. Una reyerta donde vamos a ir desengranando ahora, si tú quieres, como abogadas feministas de una asociación muy reconocida y afín al PSOE, cobran dinero público por hacer cosas como las que me hicieron a mí: estafa procesal, denuncia falsa, falso testimonio, falsedad documental, innumerables pruebas que, y repito, libre absolución por fundado uso espurio. Hasta el punto fue dramático el juicio, de 6 años de instrucción y 30 horas de juicio, aproximadamente 3 días de 10 horas de media cada día. El Ministerio Fiscal, una mujer, en calificaciones definitivas, dijo literalmente lo siguiente, abro comillas: señoría, me veo obligada a retirar todos los cargos por violencia de género contra Jesús Muñoz ante la abultada documentación de prueba de la defensa. Madre mía. No hay más. Eso sí, la presunción de inocencia me la volaron por los aires desde el 19 de mayo del 2006 hasta el 29 de mayo del 2012. 2006 a 2012, madre mía. Una cosa, Jesús. Claro, yo... la ley integral de violencia de género, que no es la única ley, digamos, que creo que es discriminatoria en nuestro país, pero creo que es de donde al final está el kit de toda la cuestión. Al final, todo lo que se genera alrededor tiene que ver alrededor de esta ley, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, yo estaba, pues yo tengo 30 años, no sé cuántos años tienes tú, por cierto. 50. 50, bueno, quiero decir, no soy
tan mayor, yo me acuerdo de cuando más o menos se aprobaba esta ley. La cosa que yo tengo es, al final, tú cuando has oído de que, ay, bueno, porque te pueden poner una denuncia falsa y no sé qué, yo me imagino que uno siempre oye eso como, bueno, habrá casos remotos, y eso es lo que yo también pensaba al principio, casos remotos, a veces las leyes no son perfectas, siempre hay esta especie de frases hechas, ¿no? Es verdad, contigo ha fallado todo el sistema. Estas frases que a veces nos sueltan algunos presentadores de que se atreven a tocar el tema, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Yo a esto de muchos años que le llamo directamente el síndrome de la avispa. Yo te puedo contar mi dramática situación, que yo ya la tengo solventada. El problema va a ser los daños colaterales que se dejan especialmente a los niños. Y la imagen se me ha congelado. Bueno, ahora Sí, se va la bueno. cámara. Bueno, Oye, por lo menos el audio se oye bien, Jesús, que al final que a se ver, te oiga es lo más importante, yo creo. claro, entonces vamos a intentar que el Dale, wifi me dale. llegue perfectamente. Entonces, lo dramático de esta situación es que nadie se espera. Mira, resumiéndolo mucho, porque yo sí que es verdad que como no me corte de vez en cuando, yo empiezo a rajar y hacemos un programa de 4 horas. Resumiéndolo todo, hay gente que no se lo cree nada. Rechazar. Perdón, una llamada. Nada, hombre. Julio, espera, que le voy a poner. Julio, perdóname. Nada, hombre. Sí, yo sé que tú eres Estoy en ocupado. un directo. Pues dile que venga. Perdóname. Ah, Lo que te decía, entonces, fijaros hasta qué punto que yo desde que inicié mi página web en el año 2012, un año antes de mi proceso judicial, del juicio definitivo en el penal 23, pues yo tenía amigos que, hombre Jesús, cuando el río suena, es que si te denuncias, claro, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, ¿cómo argumentas a una persona normal, una persona que te conoce, que, claro, cuando te ponen una denuncia, estamos hablando del año 2004, 2005 y 2006, donde supuestamente hemos tenido una ley anticonstitucional que vulnera derechos fundamentales, que se nos juzga con derecho penal de autor, y no es que lo digo yo, ahora os iré argumentando para que la gente vaya buscando en internet esa información que yo te voy a dar ahora. Por no compartir documentos y documentos, que podemos hacer esto muy ya. largo, yo te voy a dar cualquier cosa que necesites para el canal. Oye Jesús, me han pedido esto en la entrevista. Yo te voy a saltar los documentos por el WhatsApp y que luego a la gente, si tú quieres colgar los enlaces, que la gente tenga acceso a esa información. Cuando tú hablas de estas cosas es muy difícil sostener un argumento. ¿Por qué? Porque en el momento que estás imputado durante 6 años, pues por mucho que tú quieras demostrar, sigues imputado. Cuando tienes una sentencia de libre absolución por fundado espurio, ya la cosa cambia. Y los que a veces te miraban de manera rara, te empiezan a mirar bien o incluso como objeto de deseo, y lo digo entre comillas, porque esos que te menospreciaban son ahora, 6 años después, denunciados ellos. Madre Y mía. aquellos que estaban aquí en la palma de la mano, y yo digo que siempre los amigos son los que están aquí, cuando dan la vuelta se quedan pegados, despegaron muchos. Esos que despegaron, muchos de ellos me terminaron llamando porque estaban pasando por lo mismo que empecé a pasar yo. Resumiendo, he ayudado a políticos, abogados, psicólogos, periodistas, Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4, y de los últimos así relevantes que te vas a sorprender, que han pedido ayuda y que se han agradecido no haber tenido hijos, un dirigente de Podemos de Madrid. Yo no he distinguido de colores, de órganos sexuales, de ideologías políticas. Para mí son todos víctimas y principalmente hijos. Y este señor le salvó la vida el no tener propiedades con esa mujer, solamente ser pareja, no ser matrimonio y no tener hijos. Si no, ese señor estaría durmiendo a día en un calabozo, seguramente o en una prisión. Porque recuerdas la frase famosa de sí o sí hay que crear a la mujer siempre. Pues eso está sucediendo en España. Y por desgracia hay mucha gente que está empezando a sufrir sus carnes. Eso que eran feministas, que defendían que todos los hombres éramos machistas, heteropatriarcales y subyugábamos a la mujer, ahora resulta que sus hijos son los denunciados. Y ese feminismo que defendían se les está cayendo. Ese es el síndrome de la avispa, que hasta que no te pica, no sabes lo que es capaz este feminismo y esta ideología de género que es totalitaria, sectaria y, vuelvo a repetir, nos juzga con derecho penal de autor. No lo digo yo. Lo dice la página 92 del informe al anteproyecto de la ley del Consejo General de Poder Judicial. Dice algo así, si no recuerdo las palabras exactas,
Conculca los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, ya que crear juzgados específicos para un grupo determinado de personas, es decir, hombres, nos retrotrae el derecho penal de autor. Y lo mismo dice don Jorge Rodríguez Zapata, magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los ponentes, cuyo voto particular dijo en su sentencia 59/2008 que esta ley quería dejar su repulsa a esta ley por escrito, porque esta ley haría los sueños de Medger, un derecho penal para la mayoría y la generalidad de las personas, vamos a poner mujeres, y un derecho penal específico para un grupo determinado de personas, hombres. Esto haría los sueños de Medger. Medger era un jurista alemán asesor de Hitler. Yeah. Eso lo dice un magistrado del Tribunal Constitucional. Como te quedas, muerto. Te iba a decir, una de las cosas que yo siempre pienso sobre este tema cuando lo veo, veo la manifestación que acabáis de hacer enfrente del Ministerio de Igualdad, es que justo lo que acabas de decir tú de, a ver, bueno, ya fue, si no me equivoco, uno de los, no sé si redactores o que estuvo involucrado con este tiempo, en el tiempo de que el PSOE hizo la ley. Creo recordar que había un político que ya fue denunciado por violencia de género, ¿no? Entonces llega el punto de tú que lo has hecho, ahora lo vas a sufrir aún por encima. Pero lo que pasa es que dirigentes del PSOE. El que tú te refieres es el exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y ahora eurodiputado del PSOE, que casualmente muchas feministas del PSOE salieron a defenderle porque decían que eran denuncias falsas. Algo que niegan cuando las sufrimos personas que no somos dirigentes del PSOE. Es decir, las denuncias falsas, como sabes, son un 0,01. Es decir, las denuncias falsas no existen, excepto cuando le toca, no existe, sí. Claro, cuando le toca al exalcalde de Elche, del PSOE, cuando le tocan a dirigentes del Partido Socialista o a su propio autor, ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Ahí las denuncias existen, pero fíjate tú los feministas que son estos, y a mí me da igual la ideología política, el PP y el PSOE son iguales, Podemos, Ciudadanos, y todos los que intenten coger trozos de pastel. Tú fíjate los feministas que son esta gente que crea una ley específica para proteger mujeres, que yo entiendo que esa ley se deba hacer en Afganistán, Kabul, vamos a decir Marruecos, pero en un estado democrático como en España, donde, no lo digo yo, lo dice el anuario estadístico del Ministerio de Interior del año 90 al 2003, mueren 60 mujeres por cada 40 hombres, asesinados en ámbito doméstico, es decir, mueren tantas hombres como mujeres asesinados unos por los otros. El 87% de las mujeres que han encuestadas en numerosos estudios como puede ser Dunedin, Archer, Canadian Journal, Women Offense, infinidad de estudios internacionales, el 87% de las mujeres manifiestan haber iniciado ellas las agresiones verbales y físicas, y en la gran mayoría de las ocasiones donde hay armas blancas son ellas las que las utilizan. Esos datos aquí en España se inutilizan, se invisibilizan. Por eso te decía que el informe del anuario estadístico del Ministerio de Interior, que depende de Guardia Civil y Policía Nacional, esos datos ya se han ocultado y se utilizan de manera torticera datos manipulados desde el año 2004 no para proteger a mujeres, sino simplemente para crear un chiringuito macroeconómico brutal del orden de más de 100.000 millones de euros desde 2004 al 2020 que hemos gastado y hemos recibido entre fondos europeos y lo que hemos gastado aquí, hemos recibido aproximadamente más de 100.000 millones de euros para chiringuitos feministas con una media de muertes de 50 mujeres, que representan un 0,0000011. O sea, que incluso menos española. Que las propias denuncias falsas que dicen que hay, ¿no? Claro. Sí. Mira, te iba a decir, Jesús, yo a veces pienso cómo hemos llegado a esto, primero. Claro, si uno mira atrás, y tú y yo creo que tenemos más o menos suficiente edad, igual a mí hay ciertos momentos en que todavía no estaba yo pensando en política precisamente, ¿no? Pero pues sí, creo que hubo en aquel tiempo algún caso que de repente se hizo muy mediático, pero es verdad que de alguna manera los políticos han utilizado e instrumentalizan casos, los medios de comunicación también, para potenciar, hablar de ciertos temas o sacar ciertas leyes. Esto parece que lo vemos casi siempre, ¿no? Quiero decir, queremos sacar la famosa esta ley trans y entonces ahora de repente empezamos a sacar cosas cosas transfóbicas que hay que defender a los trans. Creo que está pasando digamos, el mismo modus operandi, ¿no? Primero para intentar generar en la población una aceptación a, esto lo hacemos para salvar la vida de mujeres, ¿no? Y al final resulta
que no han salvado ninguna vida, por lo menos estadísticamente. Que cada mujer que muere es una terrible desgracia y no lo niego, pero seguramente no todo el mundo diría lo mismo de cada hombre que muere, ¿no? Mira, te iba a decir una cosa. Sobre lo que estamos hablando de los partidos políticos, evidentemente es de todos conocidos que el único que se posiciona a favor de derogar esta ley es Vox, pero yo esto también lo veo como una especie de, quiero decir, torpeza por parte de los propios políticos, pero al final todo es su estrategia. Quiero decir, hay políticos de izquierdas o de, yo qué sé, de lo que quieras, que pueden ser víctimas de denuncias falsas. Quiero decir que la ley puede jugar en su contra, como ya has mencionado, ¿no? Y aún así no son capaces de decir, oye, esta ley hay que cambiarla, o por lo menos matizarla, a lo mejor. No son capaces de decir eso, sino, no, vamos a aumentar y hacerla aún más estricta, más severa, otorgar más ayudas. No sé cómo ves tú esto. A ver, como te he dicho antes, piensa que es una industria macroeconómica. Piensa, porque a mí es que me gusta mucho hablar con datos, estadísticas y informes para que la gente vea que yo no manipulo nada. Yo entiendo que para ti, entiendo que tienes pareja, tendrás familia, entiendo que a lo mejor la muerte de un hijo tuyo es peor que la muerte de una mujer, porque al fin y al cabo es más pequeñito, vale. Pero vamos a suponer que dos mujeres a las que tú aprecias por igual, dos amigas, por no poner tu mujer, dos mujeres. ¿Cuál te afecta más? ¿La mujer que muere de violencia machista o la mujer que termina suicidándose? Siendo muertes. Hombre, yo... Es que no sabría decir. Vale, yo estaba pensando, la que se suicida, a lo mejor yo tendría el remordimiento de conciencia de a lo mejor podía haberlo evitado, el no sé qué, al final el otro, yo qué sé, ¿no? No sé. Vale, pero jamás te he puesto una pregunta un poco comprometida. La verdad que me he puesto contra las cuerdas. Vale, más fácil te lo voy a poner. ¿Qué es más importante? Entiendo que las vidas de las personas para mí valen igual. Da igual que sea asesinada, atropellada, que sea suicidado, que lo que fuera, ¿vale? Voy a ponerlo en estadísticas. ¿Qué es más importante? Por lo menos, no te voy a poner a ti que te puedo comprometer, me voy a poner yo. Para mí es más importante salvar la vida de 10 mujeres que se suicidan que la de una mujer víctima de violencia machista. Porque 10 mujeres valen más en vida que una, ¿vale? ¿Por qué te digo esta tontería? ¿Qué valen más la vida al año? Es decir, en sustento, como las cosas en la economía se calculan por cantidades, ¿vale? Evidentemente, sí. Vale. En la báscula, ¿qué valen más? ¿La vida de 50 mujeres o la de 750? Evidentemente vale más la vida de 750. Vale. Pues que alguien me explique, porque yo no lo entiendo, por qué es más importante dotar con 20.319 millones de euros la igualdad de Irene Montero para supuestamente proteger a 50 mujeres al año y no hay una sola política que proteja a las 750 mujeres que se suicidan cada año. Ya no hablemos de los hombres. No, bueno, es que los hombres, te estoy hablando del 20% de suicidios. Ya. Al año hay unos 3.600, 3.800 suicidios, el 80% son hombres, sí. Unos 2.800 hombres se quitan la vida, pero es que más importante, es que 5 veces más lo intentan. Estamos hablando de más de 12 o 15.000 personas intentan suicidarse y tan solo 3.800 lo consiguen. Madre mía. De esos 3.800 suicidios, como he dicho, el 80% son hombres, de ese 80%, haciendo un total, el 71% son hombres que se han quitado la vida porque están involucrados, y no hablo de denuncias falsas, en procesos de violencia de género o en procesos de divorcio que se les deja prácticamente la indigencia. La inducción al suicidio está catalogada en el Código Penal como un delito. Yeah. Es decir, casualmente, esto no te lo va a decir nadie, claro, menos las feministas, se han multiplicado los suicidios desde la Ley Integral de Violencia de Género, la 1/2004. Entonces, volviendo a la pregunta es, ¿esto genera dinero? Pues mira, la Junta de Andalucía, entre el año 2014, 2015 y 2016, si recuerdas un poco las cifras de lo que nos costó recuperar los bancos, estamos hablando de unos 66, 70.000 millones de euros, recuperar los bancos y las cajas. Las cajas. Solamente la Junta de Andalucía, en tan solo 3 años, con Susana Díaz al frente, del 2014 al 2016, dilapidó, no decir gastó, dilapidó 66.485 millones de euros. Solo la Junta de Andalucía, es decir, el equivalente al rescate bancario. Ahora imagínate
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco. El equivalente al rescate bancario en 3 años. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántas mujeres se han salvado? Porque, como sigo diciendo cifras, entre el 2004 y el 2020 se han interpuesto o se han llevado a cabo más de 2 millones de procesos judiciales. Es decir, eso no lo consiguen ni los estupefacientes, ni la droga, ni el tráfico de blancas, nada, solamente la violencia de género. Cada día hay una media entre 380 y 400 hombres detenidos, es decir, 9 autobuses diarios entran en los calabozos de toda España con hombres detenidos cuyo 80% terminan archivo, absolución o desistimiento. Pero estamos procesando, estigmatizando, humillando y con pena de banquillo al 80% de los hombres que son detenidos privados de libertad con procesos penales imputados donde a ellas les sale gratis y a nosotros nos arruinan. Una persona normal como yo, un sueldo medio normal, tirando abajo, yo me he tenido que gastar más de 70.000 euros en defender mi inocencia, que no me dejó defender el Estado de Derecho. A ella le ponen todos los privilegios. Madre mía. El número de condenas por violencia de género, por denuncias falsas, perdón, es prácticamente irrisorio. Pero es que es más, el 33,8% según el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el 33,8% de las condenas, porque hay gente que ya está diciendo el 38%, antes ha dicho que solamente el 20% termina. El 80% de los 2 millones de procesos judiciales, para que la gente que... Luego hay gente muy retorcida, Samuel. De los 2 millones de procesos judiciales, 1.800.000, un poquito más, han terminado en archivo, absolución o desistimiento. Los otros 200.000 han terminado en condena. De esos 200.000, más del 66% son conformidades, donde el Ministerio Fiscal te coacciona, cosa que podría ser catalogada como delito, a el típico abogado de turno de oficio que no tiene, con perdón, ni puñetera idea y te dice que por 300 euros, que es lo que va a cobrar, no llega a los 400, no quiere un proceso judicial de 6 años como el mío. Y te dice lo directo. Más o menos, no porque te lo cuente yo, sino porque hay personas que ya han visto la página web y han grabado a sus letrados. Y aproximadamente el tono medio de la frase que te suelen decir es: mira, fulanito, he hablado con el Ministerio Fiscal, puede haberte un procedimiento abreviado en el que te pide de 2 a 4 años, me dice que si te conformas con una pena de 6 meses, llegamos a una conformidad y enseguida vas a ver a tus hijos. Lo que no le informa ese, y con perdón, sinvergüenza, es que automáticamente, si no has cometido el delito, estás reconociendo un delito que no has cometido. Pero es que además, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015, cualquier persona que esté denunciada o condenada por violencia de género no puede optar a la guardia y custodia compartida de sus hijos. Y además, si eres funcionario o te estás presentando una oposición con una condena de violencia de género, jaque mate. Entonces, esas son las cosas de ese 66% que son conformidades, el otro 33% son condenas en audiencias provinciales con casos graves, donde solamente ha mediado la mera declaración de la denunciante. Es decir, sin falta de prueba, con falta de pruebas, testigos o informes médicos que avalen lo manifestado por la denunciante. El 33% de las condenas solamente con la mera declaración de la denunciante. Estamos hablando, recordamos cuando decían nos queremos vivas, cuando nos juzgaban o las juzgaban con ese derecho penal de autor en la época de las brujas, o cuando decían que tú eras rojo y te fusilaban, pues eso ha vuelto en España. Eso es el derecho penal de autor. Que por el mismo delito, una señora se va por violencia doméstica y tú te vas por violencia de género, con las mismas lesiones. Y además, según tengo entendido, las personas que, bueno, por lo que ya era, ya que clamaba al cielo la denuncia falsa que finalmente se había perseguido por parte de Fiscalía, que bueno, creo que tengo entendido que en general la Fiscalía, que al final, bueno, las altas instancias las está controlada por los gobiernos, ¿no? Los políticos, la Fiscalía como que insta a no perseguir denuncias falsas con la idea de no desincentivar a mujeres para que puedan denunciar y todo esto, ¿no? Claro, en España, condenadas a cárcel por denuncia falsa, creo que había un par de casos o uno solo. Uno era la mujer esta que se había puesto pegamento en la vagina, me acuerdo yo, que aquello fue brutal porque la mujer dijo que se lo había hecho su pareja y al final había sido ella misma, que se produjo hasta quemaduras y tal. Y al final, claro, eso, si le hubiese caído ese percal al hombre y le hubieran condenado, eso a saber por cuánto le condenan, ¿no? Mira. Jesús, si te parece, aunque yo sé que lo has hecho muchas veces y yo sé, y bueno, la gente puede verlo, pero me gustaría que contaras un poco cómo fue lo tuyo
Si puede ser Sí. resumido, porque yo sé que Sí, muy, muy, a muy mí no me resumido. importa quedar mucho tiempo, pero también me da pena. No, no te preocupes. Al principio me extendía mucho y ahora ya con la práctica lo resumes. Mira, es muy sencillo. En un proceso de no estábamos casados, hay un niño en común, mi expareja. Voy a contar cosas, yo soy muy bruto hablando. Intentaré utilizar los menos palabras malsonantes posibles, pero Adelante. mi expareja no quería utilizar el preservativo y se tomaba pastilla, dejó de utilizarla y en las relaciones sexuales, pues resulta que me engaña y se queda embarazada. Ella Vale. sabía que yo no iba a formar pareja con ella, no quería casarme porque descubro que tiene una enfermedad mental se llama distimia y tiene una enfermedad que se llama, perdón, que sufre una depresión leve pero crónica cuya medicación bueno, yo desconocía, hasta el punto de que tiene hasta 3 intentos de suicidio. Claro, si además de eso descubres que es una fumadura habitual de sustancias estupefacientes que las mezcla con pastillas con las que no debe y con alcohol, pues en una de las grabaciones que se aportan en sede judicial es que mi ex ve fantasmas en mi casa. Es uno de los motivos por los que se va, no porque la maltrate, porque queda corroborado en sede judicial que mi ex manifiesta eso en una grabación que hace con su madre y que estoy yo presente. O sea, bueno, que hace no. Hay una conversación entre su madre, ella y yo, y esa conversación la escucha el juez. Perdona, Jesús, es que estaba pensando de verdad. O sea, me estás diciendo que al final una persona que, iba a decir una loca, una persona que no esté bien de la cabeza, también puede arruinarte la vida Hombre, al que pase por ahí. no, puede no, es que te la arruina. Es decir, piensa, Vale. mira, yo siempre, Samuel, soy de las personas muy directas y muy concretas y no me ando por las ramas. Y siempre digo lo mismo, y hay mujeres, amigas, que me dicen, joder, Jesús, pues tienes razón. Los hombres, Samuel, pensamos con lo de abajo. Y esa es nuestra perdición. Y las mujeres piensan con la cabeza. Y mientras esas cosas no cambien, las mujeres nos van a dar palos hasta en el palo, o sea, hasta en el carnet de identidad. Hay que deconstruirse. Sí, bueno, o resistirse a los pecados carnales, ¿no? Que es una de las cosas que También. están consiguiendo que las mujeres, o sea, que los hombres están empezando a rechazar tener relaciones. Hace no mucho, cuando grabé a una muy buena amiga, Tania Evans, que si tienes oportunidad un día de traerla a tu programa, te va a quedar encantado. Me decía, Jesús, es que en consulta estoy teniendo ya adolescentes y chavales que lo primero que me cuentan es que cuando ganen su primer sueldo, lo primero que quieren es hacerse la vasectomía. Y claro, dicen, Jesús, ¿cómo puede ser? Digo, normal. Piensa que hay niñas que han nacido desde los 0 hasta los 18 años, han nacido con algo que les ha dado un revólver, una pistola en la mano, que te la ponen en la cabeza y automáticamente acaban con tu vida. Es decir, tal y como han vivido ellos, con sus padres, con amigos, y lo que están viendo en la sociedad, automáticamente una mujer te destruye. O sea, te pone una denuncia de violencia de género, te echa de casa, te quedas sin los hijos, vives como un pelagatos el resto de tu vida pagando pensión, alimentos, hipoteca. O sea, vives nada más que para trabajar y para pagar. Entonces, eso los chavales ya no lo quieren. Y de hecho, hay muchas mujeres que están empezando a decir que tienen dificultades para encontrar una pareja estable y tener hijos. ¿Por qué? Hijas, os ponéis de nuestro lado y lucháis contra este feminismo rancio, tenéis problemas. Por no irme con las ramas. Como te decía, bueno, pues hay un proceso de separación en el que no estábamos casados y bueno, pues yo digo que con esta mujer no quiero vivir, empieza a haber un distanciamiento y como te he dicho, al tener relaciones sexuales y engañarme, yo no sabía que se había dejado tomar la pastilla, se queda embarazada. Y aquí empieza el calvario. Para extorsionarme, porque el niño lleva en el mismo paquete grabado, me dice que o hago lo que ella dice o no me deja dar los apellidos al niño. Tú fíjate, yo había estado 8 años como infante marina, todo por la patria, el honor, el orgullo, tú eres responsable de lo que haces, ¿va? Y además vengo de una familia tradicional en el que tienes que ser responsable, oye, pues tienes un hijo, pues apechuga con ella, ¿no? Entonces, claro, la tradición de, joder, hacerte, vas a ser padre, no entraba en mis planes por mi tema profesional, pero bueno, las cosas vienen así en la vida. Y de y de buenas a primeras me veo con una mujer que se pone hasta arriba, que toma medicación ansiolítica antidepresiva, que yo no sabía que había tenido 3 intentos de suicidio, que encima tiene un hijo que dice que es mío y que encima se va de mi casa durante el embarazo porque en mi casa hay fantasmas. Que yo sé que cuesta creerlo, pero claro, el juez lo ha escuchado en sede judicial. Y la sentencia no puede reflejar aproximadamente unos 10.000 documentos de prueba. Pero claro, resumir toda la historia en 42 folios es prácticamente imposible. Pero hay audios que yo no puedo colgar, pero si alguien lo quiere de manera privada, yo quedo con él, se los muestro, y es alucinante a lo que te puede llevar una mujer. En ese proceso judicial en el que
Curiosamente, yo llevo a mi ex porque tenía en tratamiento psicológico, yo no lo sabía, pensando que era una psicóloga, y la estoy llevando a la psicóloga asistente al programa de atención integral de víctimas de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, que es esa Madre asociación mía. feminista afín al PSOE, en O Ribera sea, que de te Corozo. metiste en la boca del lobo, además. Sí, además sin saberlo. ¿Qué sucede? Que durante 9 meses entra a jugar Beatriz Mata, que es una de las coordinadoras de violencia de género de la Federación, y Cruz Sánchez de Lara, que es la abogada de mi ex junto a su socia Giovanna. Giovanna, Carril, no creo. Giovanna, que es una persona a la que quiero, no. No, me encanta Giovanna Carril, me encanta. Yolanda Corchado. Ajá. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es captan a este tipo de mujeres y se las llevan a su despacho, que es lo que pasó con mi ex. Bueno, durante 9 meses están en la federación asesorándola jurídicamente y tratándola psicológicamente. 9 meses en una asociación especializada en violencia de género. ¿Qué crees que es lo primero que hacen? Denunciarme por violencia de género, protegerla bien o... Curioso, ponen una demanda civil el 1 de febrero del 2006, entran en contacto en agosto del 2005 y lo primero que hacen en febrero del 2006, el 1 de febrero, es firmar Cruz Sánchez de la Sorzano una demanda civil de guardia y custodia donde se me pide 800 euros y la custodia para ella. El 14 de marzo me reúno con ella y grabo la conversación en la que me viene a decir durante 17 minutos que lleguemos a un mutuo acuerdo, que como llevo una buena relación con la madre voy a poder ver a mi hijo todo lo que yo quiera, y le digo que no, que yo quiero la guardia y custodia para mí y que como mucho pago 300 euros y otros 300 euros ella. La reunión termina y gracias a Dios que grabo esa conversación. A finales de marzo recibo su demanda de 1 de febrero y me pide los 800 euros. Y pone en su parte sexta. Esta parte viene a solicitar la guardia y custodia del menor, ya que hay una desavenencia por parte de la familia y no, al no estar casados, pues hay una, como dicen, no hay una concreción familiar. Y como la reunión no ha tenido un hecho fructífero, hay desavenencias en la parte, lo cual viene a crear una mayor tensión entre las partes, entre el padre, entre la madre y el niño. Y es por lo que esta parte viene a solicitar la guardia y custodia del menor con una pensión de 800 euros, un fin de semana alterno y no pernocta con el padre hasta que el niño tuviera 4 años. Eso es lo primero que ponen unas especialistas de violencia de género. Durante 4 meses me dejan sin poder ver a mi hijo. Mi hijo desaparece, se esfuma, como el humo. No sabe dónde está. Imagínate ¿Qué edad tenía el chiquillo ya? Pues Oscar tendría año y medio, 2 años, porque nace en octubre del 2004 y en 2006 empiezan los problemas. Bueno, empiezan los problemas desde antes de que naciera, ya veo que había problemas. Es problemas. una mujer que tiene un desequilibrio del carajo. ¿Qué pasa? Que el único resquicio legal que me quedaba con mi abogado me decía, mira Jesús, lo único que puedes hacer es intentar verlo en la guardería, porque ahí no te lo pueden prohibir, no hay orden de alejamiento, no está denunciado por nada más que es una demanda civil. Me voy a verlo en la guardería y repito, 9 meses de asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas, 1 de febrero del 2006, demanda civil, 14 de marzo del 2006, abogadas grabadas. El 22 de marzo de ese mismo año me llega la demanda civil. Pues el 18 de mayo me voy a ver a mi hijo a la guardería acompañado de una testigo, me suelta un bofetón con las llaves del coche, me rompe el labio, la denuncio por agresión con parte médico de lesiones y testigo hechos por los que termina siendo condenado en el juzgado penal 16 en el 2008, y al día siguiente, cuando se le llama a declarar por policía para tomar la declaración de los hechos e imputarle un delito de lesiones, dice que no va a acudir a comisaría y se persona el 19 de mayo del 2006 y me denuncia por malos tratos de 5 años anteriores. Cuando llegamos a sede judicial, el juez lo primero que me pregunta no es cuántas veces usted le ha pegado, no cuántas veces la ha maltratado, si le ha puesto un arma en la cabeza, si le ha pegado con un palo, si usted la ha violado. No. Lo primero que me pregunta un juez de violencia de género es, don Jesús, ¿cuánto tiempo lleva usted sin ver a su hijo? Yo rompo a llorar, pensando que allí entrábamos todos a que nos cortaban el cuello. Vamos a ver, señoría, pero si el malo soy yo. Mire, pues llevo 4 meses sin ver a mi hijo. ¿Cómo? Mira, he hecho una mirada a las abogadas. Señoría, es que, bueno, es la parte más rápida. Que la parte más rápida... No, mire usted. Señoría, métame en la cárcel. Lo único que pido es que me deje ver a mi hijo, que llevo desde el 19 de marzo sin poder ver a mi hijo. El juez me dice, no puedo hacer nada, Jesús, pide usted un 158, que son unas medidas urgentes, y yo, menos de un mes, le tiene usted un régimen de visitas. Efectivamente. Salgo del juicio, sale la causa archivada, se deniega la orden de protección y alejamiento, y eso me acuerdo perfectamente. Abro comillas, dice el Ministerio Fiscal en su informe.
Se deniega la orden de protección y alejamiento, ya que no queda acreditada situación objetiva de riesgo, puesto que lo único que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor. Juzgado de violencia de género 2006, es decir, toda la sociedad estaba conmovida por los asesinatos de violencia machista. Y lo primero que hace un juez y un ministerio fiscal es denegar la orden de protección y alejamiento. Ese mismo día bajan al juzgado y presentan una denuncia nueva en el juzgado de guardia. Y ahí empieza mi calvario, muy resumido, donde empiezan a meter a testigos falsos, se inventan lesiones, meten a la familia y me presentan un total de 7 denuncias, donde entre otros hechos es malos tratos físicos, psicológicos, restricción de alimentos, restricción de calefacción, control económico, insultos, menosprecios, palizas, amenazas, coacciones, no solamente de la familia, sino que además se llegan a inventar y falsificar, entre otras cosas, un informe de una doctora de la Seguridad Social que termina siendo pillada, porque tú sabes que cuando vas al médico, supongo que en donde tú vives, igual que yo aquí en Madrid, cuando tú vas al médico, el médico mete en tu historial, don Samuel, acude a consulta por laringitis, faringitis, anamnesis, manifiesta dolor, carraspera al tragar, tratamiento, se le da relajante, lo que fuera, ¿vale? Sí. Jarabe para la tos, ya está. Bueno, pues eso queda reflejado cuando tú vas a pedir tu historial médico, queda reflejado en el historial informático del paciente que Samuel ha acudido hoy, 31 de marzo del 2022, a consulta de la doctora o doctor tal, ¿vale? ¿Y si no has acudido? ¿Cómo hacen un informe médico? Pues, madre mía. Por wifi. ¿Tú no sabes que existe la telepatía? Sí, claro, claro. Ella en su casa le manda unos datos vía ondas cerebrales a la doctora y la doctora no lo hace informáticamente, sino que de puño y letra un año después, en el 2006, hace un informe de 2 de septiembre del 2005 y dice que Beatriz ha sufrido un traumatismo muñeca, según refiere la paciente, por una agresión sufrida por parte de don Jesús Muñoz. Pero lo presentó un año después que ha sufrido una lesión. En el 2005. En el 2005. Pero okay. espera. Que viene el juez y mi abogado y le preguntan: ¿tiene usted el historial de la paciente? Sí, porque la conozco desde el 2001, es una paciente antigua. ¿Puede usted decirme en qué apartado de su historial médico acude a consulta a doña Beatriz? ¿Y te has visto cómo alguien cuando tiene Parkinson empieza a temblar? Le empiezan a temblar los papeles. Qué casualidad, Samuel, que en el historial médico de la paciente no existe una consulta el 2 de septiembre de 2005. Y me pregunto yo, y pregunta al juez, ¿y cómo usted hace un informe médico de lesiones? Madre mía. ¿Sabes quién manda el informe? Lo que hace esa doctora y lo que reconoce en sede judicial, no solo que comete un delito de dejación de funciones y omisión del deber de socorro a una víctima de maltrato, como le obliga la ley. La ley de sanidad y el protocolo de actuación médica a la que están obligados todos los facultativos médicos. Ante una situación de violencia de género debe informar con parte facultativa y elevar judicialmente al juzgado. ¿Sabes lo que hace esta doctora? Emite ese informe de puño y letra y manifiesta en sede judicial. ¿Y usted qué hizo aparte de eso? No, yo le di una tarjetita de una amiga y la derivé a la Federación de Mujeres Progresistas. ¿Sabes quién emite y quién manda ese informe de lesiones falsificado al juzgado? Agárrate que vienen curvas. La hermana de mi ex, antigua directora de comunicación de BMW España, desde el fax de la directora de comunicación de BMW España al juzgado, a la psicóloga Elizabeth Sánchez. Madre mía. Qué tufo, qué mal, no sé. Y entre otras cosas, pues me piden 14 años y medio de prisión, entre otras por lo que te he contado, además de que se inventan que al padre de mi expareja le he dejado sentado en una silla de ruedas con rotura de sacro, coxis, acetábulo izquierda de cadera, ligamento cubital mano izquierda, puente mandibular e impotencia sexual. Tengo que contratar un detective que les graba y me parece que fue 20 o 25, un mes antes de que acuda ese señor a sede judicial con silla de ruedas y muletas a declarar. Un mes antes le graban con mi hijo en brazos caminando 2 horas y en la mano que supuestamente lleva una escayola y la han operado lleva un macetón de 40 centímetros. El juez, cuando ve las imágenes, no da crédito. Y de menudo sinvergüenza. Claro, yo muchas de las cosas que estás diciendo, y esto en último me acuerdo, claro, todo esto tú lo has colgado tanto en tu canal de YouTube, en la página malostratosfalsos.com, y recuerdo más ver ese vídeo. Claro, es muy curioso porque tú tienes colgado al final en tus redes sociales todo el proceso del juicio, incluso las propias sesiones del juicio, las declaraciones de no sé quién, de tu ex, la de la hermana, la de la amiga, la de los testigos. Nadie ha hecho eso, nadie, jamás. No hay un solo proceso judicial que haya colgado todo el juicio, indudablemente cortando los trocitos donde salen Beatriz
apellido, Sí, la los apellidos función, no su los DNI. pones, ya, Los lo sé, personales lo se han sé. cortado. Ya. Y por cierto, que además tengo que decir que la mayoría de estos vídeos tienen miles de visitas también, por cierto. Que quiero decir, yo entiendo que entre la gente que pasará cosas parecidas, que tal, habrá muchas personas que se interesarán por, oye, es que, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, entonces, me imagino que todo no se termina ahí, justo, desde luego, ¿no? Claro, ya van pasando años. Por cierto, no te he preguntado una cosa, pero en el momento que te ponen una denuncia por violencia de género, no sé si ya te detienen y te llevan al calabozo, como... No, fui detenido. Fui detenido el 26 de julio cuando voy a ver a mi hijo con auto judicial que me permite el juez. Dice, pídame usted el auto judicial y le concedo un régimen de visitas y me lo conceden. Y yo le digo al juez, incluso me persono en la Policía Nacional de San Blas y les pido protección policial. Solamente se me concede una vez, viendo que hemos tenido que presentar 2 diligencias, 18 y 19 de julio, en el que manifiesto al juez que cada vez que voy con un acuse de recibo, perdóname, cuando hablo de estas cosas me empiezan a entrar mala leche y me empieza a picar la nariz. Vale. Es curioso porque cuando es que revives tantas cosas, aunque lo terminas contándolo, pues últimamente, bueno, ya vamos a contar que tengo contacto con el crío, mando esas diligencias y le advierto al juez, señoría, cada vez que voy a intentar ver a mi hijo con auto judicial, somos agredidos, insultados, vilipendiados, amenazados. Incluso tengo que mandar telegramas con acuse de recibo y certificación de texto, y una de las veces tiene que mediar la policía de paisano para hacer intercambio en donde estoy yo en la acera de enfrente y la madre del niño insultándome. ¿Qué sucede? Que uno de los días que voy a ver a mi hijo, pues todos mis compañeros o todos amigos están trabajando, y un miércoles de normal que tengo que recoger al niño creo que es no me acuerdo si era de 1 a 3 o de 11 a 1, perdón, de 11 a 1, de 12 a 2 o de 11 a 1. Bueno, pues voy a recoger al niño, como dice el auto judicial, llamo al timbre y nadie. Y justo cuando nos vamos a marchar, veo, mi padre o mi madre ven a lo lejos al niño por la parte de abajo de la organización con el abuelo materno y la madre. Aparecen, dan la vuelta por dentro de la organización y aparecen. No mediamos palabras, no hay ni un buenos días, ni hola, ni qué tal. Y cuando voy a coger al niño, el niño se tira por mí y dice, ella, cariño, te vas a ir con este hijo de... te vas a ir con este pedazo de K a un niño de 2 años y medio, 3. Yo coge al niño, lo coge en el suelo, lo abraza y se lo lleva, se lo pone así como para darle más cariño. Yo, ante eso, mira, lo único que me cabía en la cabeza era o la estampo contra la valla o me di la vuelta. Yo cogí, me giré, estábamos, como te digo yo, como una distancia de 50 centímetros, me giré y empecé a contar todos los pisos, primero A, primero B, primero C, todos los pisos hasta el 7º, 8º de un bloque tal. Y ya cuando veo por el rabo del ojo que lo baja, sigue diciendo, porque es tu padre, es un hijo de no sé, así, constantemente durante unos 40, 50 segundos. Cuando veo por el rabillo del ojo que ha dejado al niño, cojo al niño y voy. Y el padre intenta agredirme porque te voy a matar, porque eres un maltratador, porque tú le has hecho la vida. Y claro, yo lo único que se me ocurre es decirle, ¿no te da vergüenza hacer lo que estás haciendo delante? Porque esta descerebrada que es tu hija lo puede entender, pero tú, que eres el abuelo del niño, que tienes más años que esta señora y yo juntos, ¿no te da vergüenza hacer lo que estás haciendo? Yo me cojo, hay unos 12, 14 metros de acera, me voy a mi coche, mis padres por detrás tienen que hacer de parapeto con los brazos abiertos. Juan, por favor, Juan, por favor, se lo pasa por Arco del Triunfo. Mi madre tiene una enfermedad que era una meningitis química y no podía recibir golpes. De hecho, nosotros éramos una familia humilde, teníamos un bar y mis padres tuvieron que vender el bar porque mi madre no podía seguir trabajando. No podía recibir golpes, tener tensión, recoger peso. Ella, que lo sabía, la lincha a golpes literalmente en mi presencia, a 30 centímetros de mí, hasta el punto de que mi madre tiene que ser operada por una rotura de tobillo con una placa y tornillos en su tobillo, en uno de sus tobillos. A mí me da 4 golpes, hasta el punto de que uno de los golpes ya me aturde, cierro la puerta del niño, me retiro para atrás y cae este hombre de rodillas. Y se lesiona no porque le toque a nosotros, sino porque se cae él. Y descubrimos lo que dice el informe médico forense. No es que yo le haya pegado una paliza, como te he dicho, sacro, coxis, acetabula izquierda de la cadera, que yo lo había roto. No, es que tiene una artrosis degenerativa de cadera. Y eso es lo que, cuando él se cae, propicia más dolor porque tiene muy poca movilización de cadera. Bueno, y tú no te atreves en ese momento, me imagino, a defenderte, ni para 3. Mi madre, de rodillas,
llorando, me dice: Jesúsín, no la toques, por favor, que es lo que quiere provocarte. Imagínate a tu madre ver cómo la pegan delante de ti. Madre mía. Lo que no sé a día de hoy, te lo digo, y yo lo he dicho ya muy abierto porque soy muy claro, no sé cómo no los maté. Porque me considero un cobarde, porque mi madre no la toca ni Dios. Mi hijo de 3 años tuvo que ver como su abuelo materno pegó a su padre, me clavó aquí el anillo que llevaba en su mano derecha y a mi madre la pegaron una paliza delante de mi cara. Y no les toqué ni un pelo. Bueno, pues eso, cuando llegó la policía, él como vio que no había agresión, yo le levanto del suelo, que estaba como de rodillas, no se podía levantar porque tenía la coxantrosis de cadera, le meto las manos por las axilas, le levanto y le digo a mi padre literalmente: llévatelo de aquí que lo mato. Mi padre lo coge y además, fíjate tú, hay un detalle que es muy curioso. Yo cuando aparco el coche frente a la cámara de seguridad de la urbanización. Es decir, estoy de lleno en la cámara de urbanización. Él, que sabe dónde está la cámara, sale del ángulo de la cámara, imagínate que es más o menos, para que se vea, es la salida de la urbanización, ¿no? Y justo en este lado del muro es el muro y sale por ahí el garaje. Y ahí no hay cámara, la cámara que está de la urbanización no enfoca, ve hasta aquí. Bueno, pues él es sumamente listo, se va andando hasta que el ángulo no le coge y ahí se tira al suelo. Y empieza a gritar: ¡socorro, que me matan! Ay, que sinvergüenza. Viene la policía y claro, ve a un tío de 60 y muchos años tirado en el suelo y a mí de pie. Este me ha pegado, no me puedo levantar. Viene el SAMUR, lo oculta 3 veces y tengo el informe médico donde no tiene absolutamente nada, pero él se queja, se lo llevan al hospital y le dan de alta. ¿Quién se va detenido? El MOA. Y entonces ahí se me imputa otro delito, me piden 7 años y pico por maltrato físico y psicológico reiterado por el 173.2 del Código Penal, por maltrato reiterado, violencia de género, y otros 7 y pico, 8 por haber dejado a un señor en silla de ruedas durante al menos 6 meses. Y otra pregunta, Jesús, madre mía, Jesús, claro, usó bien, los policías, digamos, puedo entender hasta cierto punto que se la juegan, que les engañan, pero es decir, tú y tu madre, y no sé si tu padre también ahí recibió golpes. Mi padre nada, mi padre no recibió nada. Es decir, al final, vosotros imagino que también pusisteis una denuncia por las agresiones, evidentemente. Pues sí, pero esta es la justicia de Españistán. En ese proceso judicial yo estaba imputado por violencia de género, que es lo que te he dicho antes, antes de hablar, las iluminadas estas terroristas de género que supuestamente han descubierto lo que es el proceso penal y han desmenuzado la sentencia judicial. Entonces mi sentencia judicial no es una libre absolución, es una sentencia de una reyerta. En el proceso judicial hay varios, no sé si conocéis o yo lo explico muy resumidamente, que es un proceso penal por violencia de género. Cuando es un proceso donde se juzga un juicio rápido o una conformidad, el juzgado de instrucción de violencia de género instruye y condena, ¿vale? Pero cuando hay una denuncia y un sobreseimiento, un archivo, y se pone otra denuncia y se reabre la causa y hay más testigos y pruebas, el juez lo que hace es que convierte eso en un procedimiento abreviado. Ese procedimiento abreviado, el juez ya solamente instruye causa y empieza a llamar a periciales, informes psicológicos, pruebas de detectives, informes médicos, informes psicológicos de todo. Entonces, se mete todo ahí, se cocina a fuego lento durante 6 años de instrucción y el juez dice: bueno, ya tengo procedimiento abreviado, esto yo ya no puedo juzgarlo porque estoy contagiado. O sea, un juzgado de instrucción que instruye una causa en procedimiento abreviado ya no puede juzgarlo y lo tiene que mandar a vía penal. Entonces, a mí me juzga el penal 23. ¿Qué sucede? Que cuando todo esto viene quien juzga, por ejemplo, las lesiones, porque no era violencia de género, quien juzga las lesiones del padre de mi expareja por la agresión mía es el juzgado de instrucción 42, que es independiente del juzgado de violencia de género donde se instruye la causa de la hija. ¿Qué hacen? Que como este señor ya está metido en una causa de violencia de género por testigo, el juez del instrucción 42 y el de violencia de género se pegan de leche durante una temporada, incluso llegan a recurso a la audiencia provincial por incompatibilidad de procedimientos. Al final, 42 lo meten dentro de violencia de género. Por tanto, ya no solamente en un delito de violencia de género contra mi ex, sino que además, para martirizar más a la víctima, ha dejado a su padre en una silla de ruedas. Violencia vicaria. ¿Cómo? Fuiste el precursor de la violencia vicaria, ¿no? No solamente eso, sino que además toda la familia participa en que yo había amenazado a la familia. Claro, yo era un terrorista de Al-Qaeda. Te voy a contar algunos ejemplos que suelo contar siempre. Hay un momento en el que, de las denuncias más surrealistas que te puedas imaginar, y cuando digo no hay una sola denuncia por un solo hecho delictivo que hayan dicho, manifestado o denunciado que no haya quedado acreditado que era mentira. Ni uno solo, ¿vale? Te voy a poner ejemplos reales.
esta señora denuncia que estando en el punto de encuentro, en la calle Doctor Esquerdo 64, bajo derecha, yo fuera amenazo, algo así como les paso el cuello, que los voy a matar, algo así, a ella, a mi ex y a toda su familia. Vale. Se van a la comisaría de Retiro y plantan una denuncia por amenazas de muerte a todos los miembros de la familia por parte de Jesús Muñoz. Cuando a mí me llama la policía para declarar, me suena el teléfono, sí, Jesús Muñoz, sí. Mire, que somos de la Policía Judicial de Retiro, tiene que usted personarse porque se le va a imputar un delito de violencia de género. O sea, un delito de amenazas ¿a quién? Perdóneme. Sí, es que acaban de denunciar unos hechos. Ya, pero mire, es que yo estoy en el Espinar Segovia, en el funeral de un compañero de trabajo a 150 kilómetros de Madrid. ¿Cómo? No, pues... Chicos, perdonad, termino el funeral, darme los DNI, darme las direcciones, darme el posicionamiento GPS y una foto como que estoy aquí. Solamente me falta poner que vengan los padres del fallecido. Bueno, pues me voy para allá. Madre mía. Y casualmente ese fin de semana no es que no me corresponda, es que me correspondió el fin de semana anterior. ¿Sabes por qué denuncian? Porque el fin de semana anterior, que sí me correspondía a mi hijo, denuncia ante la policía y un patrulla parece ser que les denuncia porque mi hijo va en la parte de atrás en brazos de la abuela y no lleva el cinturón. Y yo grabo con una cámara desde dentro del punto de encuentro como el coche va con mi hijo de 3 años atrás en brazos de la abuela sin atar a un dispositivo homologado. Y yo llamo a la policía, mire usted, va un coche para el domicilio de la madre, es este. Y parece ser que le interceptan y le denuncian. Y ellos, por venganza, se les cabeza la cabeza y denuncian que el fin de semana siguiente les amenaza de muerte. Eso es un ejemplo. Otro. Madre mía. Guardamar del Segura, dirección Benidorm. Bueno, pues que las amenazó de muerte, las sacó del coche, evidentemente, delante de la hermana, la que manda el fax de BMW a través de su despacho de comunicación, y que las amenazó de muerte, las sacó del coche, evidentemente, y le llamó Pu hizo porque no se había puesto el cinturón. ¿Sabes dónde estaba en esos mismos momentos, a esas mismas horas, que la estoy amenazando de muerte en Guardamar del Segura? Estoy, según un informe de mi jefa de empresa, de la jefa de personal, estoy trabajando en Madrid a la misma hora 550 kilómetros. Ese tipo de hechos, pues hasta un total de 10.000 documentos de prueba, es lo que he terminado ganando con una libre absolución. Esto es la violencia de género. Es decir, mujeres como mi ex, que utilizan de forma espuria los procesos judiciales, porque si yo soy un asesino, que me procesen, que me quemen con bal vivo, me pongan como Cristo en una cruz. En una plaza pública, los maltratadores y las maltratadoras, tolerancia cero. Me parece cojonudo. Pero es que mi ex ha contribuido a que ese mismo año a lo mejor murieran 56 o 70 mujeres. ¿Sabes por qué? Porque esas mujeres que han utilizado y sus abogadas los recursos públicos se los han robado a las verdaderas víctimas que terminan siendo asesinadas porque los medios no les llegan. Madre mía. Y yo te diría más, a lo mejor en esa época todavía no, porque después se han ido aprobando una serie de leyes, decretos de comunidades, de ayuntamientos, y a lo mejor aún por encima tú tienes que ver cómo en esa situación tu ex a lo mejor está cobrando una ayuda en todo ese tiempo por víctima de algo, aunque no todavía esté probado nada ni nada. En aquella época no creo que la cobrara, porque para recibir en aquella época creo que la Junta de Andalucía, Valencia y Cataluña, creo, no estoy seguro, porque estamos hablando de cientos de datos de comunidades, creo que te hacía falta para obtención de una renta RAI o necesitabas la orden de alejamiento. En aquella época, la que a mí me tocó vivirla, 9 de cada 10 órdenes de alejamiento que se pedían se concedían. La mía fue denegada. Entonces, necesitabas la orden de alejamiento para justificar que eras víctima. El proceso judicial no te hace falta. No como ahora, que entiendo que hace referencia a lo que ha hecho la super feminista Irene Montero, que ahora una mujer en un proceso como el mío, con una libre absolución, un archivo o un desistimiento de la causa, aunque el hombre no ha determinado en condena y haya demostrado su inocencia, a ella, se la cataloga por la administración como víctima de violencia de género. El 80% de los procesos de violencia de género, como he dicho antes, terminan archivo, absolución y desistimiento. Curiosamente, es inversamente proporcional la renta RAI. Con el 80% de los hombres que han demostrado su inocencia o no han sido condenados, el 80% de las víctimas han sido concedidas con una renta de inserción activa, como víctimas de violencia de género. Esto es una estafa piramidal. Por eso digo que la señora Irene Montero, Yone Belarra, gente como Juana Rivas, gente como María Sevilla, gente como todas estas iluminadas por Dios que creen que el feminismo es la salvación de la humanidad y que todos somos heteropatriarcales y machistas y que vivimos subyugando y maltratando a las mujeres,
estas mujeres detraen recursos públicos. Fíjate hasta qué punto 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás habían interpuesto una denuncia. Esa es la realidad. Lo utilizan de eslogan también, ¿eh? Eso, decir, no, porque hay que recurrir más, hay que dar más recursos para que esas que ya que han sido asesinadas ya hubieran puesto una denuncia. ¿No veis cómo hay que poner más recursos? Entonces, al final le cambian el... Pero mira, tú si eres un buen feminista y un tío muy progre, que a mí me da igual la ideología política de cada uno, No, la yo te verdad es que preguntaría... no peco del tema. Me quiero referir. Imagina que tú eres un dirigente del Partido Socialista que acaba de salir de un mitin de tu pueblo y que abogas por la defensa de las mujeres, porque las mujeres viven una situación de desprotección y hay una diferencia salarial y toda la porralla esa que te meten, ¿no? Bueno, yo te preguntaría, como dirigente de un partido socialista, ¿cómo es posible que le hayas metido a esas mujeres veneno en la cabeza contra el resto de hombres y tú, como dirigente de un partido socialista, permitas que un condenado por violencia de género, por maltratar a su mujer, con sentencia firme, haya gobernado el Partido Socialista Vasco, como es Jesús Eguiguren, durante 8 años? O sea, es decir, es un poco incongruente el mensaje, ¿no? Es que no hace falta coherencia para esto de la política, creo yo. Hay que cabalgar contradicciones, Jesús. Sí. ¿Qué te iba a decir? Claro, es que al final, todo esto al final te estalla, pero también me da la sensación de que lo que decimos de que el dato mata relato, parece que más bien a la larga, porque en principio me da la sensación que la gente los datos les da exactamente igual. O sea, para el relato mainstream los datos son algo secundario, ¿no? Lo importante es el relato, la sensibilidad, el ser muy empático y todo esto, ¿no? Al final. Piensa que tienes una sociedad donde la indigencia mental se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI, es decir, el tener las neuronas vacías y poco riego cerebral se ha convertido en algo alucinante. Tanto es así que las próximas generaciones de votantes de estos indigentes mentales que mienten pueden aprobar y pasar de cursos sin aprobar ni una sola asignatura. Van a quitar filosofía, historia, han quitado, por ejemplo, el terrorismo de ETA de los libros. La gente no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, mítico. Siempre. Pero sí saben quién es, por ejemplo, uno de aquí del Ferrol. Claro, un tío como Jorge Javier Vázquez, la gente lo sabe quién es. Yo qué sé, por ejemplo, es mucho más conocido, por ejemplo, yo qué sé, un tío que además que hace cosas bastante buenas. Un tío como Roma Gallardo es 100 veces más conocido que, por ejemplo, Ortega Lara. Yeah. O sea, esa es la sociedad que tenemos. Entonces, ¿cómo no van a votar estas mujeres que están naciendo con el odio? Donde vas a una clase con niñas de 8, 10 o 12 años y te plantan manos moradas en los baños y llaman a los niños de 10 o 12 años, le llaman machistas y heteropatriarcales. Pero si no sabes ni lo que es el heteropatriarcado. Si tú no sabes hacer una raíz cuadrada de 2, ¿cómo llamas machista a un niño de 12 años que no siquiera convivido con él? Esta es la sociedad que tenemos. Y lo triste es que vamos a ir a peor. O la gente se levanta y sale a la calle como hemos hecho el pasado día 26, o nuestros hijos y nuestros nietos van a ser como las brujas, cazadas en grupos. Bueno, hay supongo que te sonará lo que es el Mein Kampf, que es el libro que hizo Hitler, ¿no? Como un poco de diario de lo que era la ideología nazi. Bueno, pues el panfleto feminista, no me acuerdo cómo se llama, el Scum. El Scum eso es terrible. Al inglés es una sociedad donde los hombres y las mujeres machaquen a los hombres, ¿no? Bueno, pues en eso, gente como feministas muy reconocidas, como Valerie Solanas, oye, ves el libro y se te caen, vamos. Hay un estudio científico en el que varios profesores universitarios o catedráticos de Derecho, Filosofía, Humanidades han comparado el libro del Mein Kampf con el panfleto del Scum. El manifiesto y Scum. Sustituyes nazis por mujeres y judíos por hombres y los postulados son idénticos. O sea, fíjate hasta la barbaridad. O sea, hay frases como había que reducir al 10% la población masculina solamente para que sirvan como bancos de semen para procrear. Reducir el 90% de la población masculina. Por lo menos no quieren aniquilar a todos los hombres, como dicen otras.
Sí, pero, o sea, pero tú Que son imagínate, tan listas para decir, no, sí, 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 no. pero tú imagínate un libro Madre mía. sobre machismo donde diga que hay que aniquilar al 90% de las mujeres y solamente dejar un rato de población solamente para violarlas y tener procreación. O sea, Bueno, tú no había fíjate una. algo Esta, así. esta creo que era del PSOE, que en un aula Sí, de la canaria. secundaria estaba hablando Castrar a los niños. la castración selectiva sería la solución para ella, ¿no? Y los, y los chavales flipando. Claro, al final con todo esto, la sensación que a mí me da. Bueno, claro, todavía no hemos terminado con tu historia, Jesús. Sí, Porque, bueno, claro, a ver, ya te la resumo así muy poquito, ya no queda más. Más que nada que termino con la primera solución. Como te he dicho, el Ministerio Fiscal retira todos los cargos. Al de la silla de ruedas le dan zapatilla, más el juez deja frases que dilapidan todo. Si quieres que te lea algún trocito de sentencia, que es muy, muy breve, son trozos demoledores. Mira, la busco en 15 segundos. bueno, Y hay perfecto. tramos de sentencias, o sea, que son de verdad para enmarcar. Para que la gente se haga una idea de lo que significa una denuncia de violencia de género y la utilización espuria de los procesos judiciales, ¿vale? Mira. Sentencia absolutoria, aquí estás. Mira. Mira, a la página 28, por ejemplo, que ya casi me la sé porque es lo que suelo leer siempre. Mira, página 28, vale. 28. También, mientras lo buscas, es Sí, bastante curioso la gente que, pues, evidentemente, tú has estado muy involucrado en temas judiciales durante muchos años. Además, estás muy en contacto con estos temas y con personas en los mismos. Claro, habláis a veces de una ligereza. La ley no sé cuánto, sí. el juez no sé cuánto, y para los que somos un poco más, digamos, menos legos en la materia, a veces es como, madre mía, cuantísimas historias. Lo que pasa que te sorprende una cosa, Samuel, y es que cada vez que llegan más padres, a mí hace 10 años hablabas de un proceso civil o de lo que era un problema, un informe psicosocial, y la gente le hablabas en arameo. Ahora la gente te llega una información jurídica, padres normales, o sea, que no tienen nada que ver con el derecho, ni con las Fuerzas Armadas, ni con las Fuerzas de Seguridad, ni con nada. Y la gente sabe ya a lo que se va a enfrentar. La gente ya cada vez demanda más el tema de las grabaciones, ¿no? Ujú, Mira, te leo lo que dice la página 28, algo muy sencillito. ujú. Valoración de la prueba, ¿no? En apartado 2 dice, en segundo lugar, salvo en puntos muy concretos que luego se examinarán, la madre y la hermana de Beatriz no son testigos directos, sino meros testigos referenciales de lo declarado por Beatriz. Por tanto, las declaraciones que pudieron obtenerse en juicio están mediatizadas, por lo que a lo largo de buen tiempo seguro pudieron ir comentando entre ellas. Si la gente esto no lo entiende, es decir, fueron fabricando hechos que lo fueron argumentando en un juzgado, pero que nunca se plasmaron en denuncias. Y dice, al deber tenerse presente que las denuncias, tal y como acabaron redactadas, no fueron ni mucho menos inmediatas en el tiempo y además han ido variando de contenido. Igualmente, ha de tenerse presente que las denuncias penales se inician cuando Beatriz ya contaba con asesoramiento letrado. Recordáis que llevaba con asesoramiento letrado desde Eres septiembre del progresista. 2005 y lo primero que ponen es una demanda civil y dice ya que había interpuesto una demanda de medidas paternofiliales en la que para nada mencionaba la situación de maltrato, que además han existido unas conversaciones grabadas por don Jesús con las letradas, parcialmente escuchadas en juicio, destinadas a lograr un mutuo acuerdo en las medidas paternofiliales sin ninguna mención a supuestos malos tratos, y que justo al día siguiente que Beatriz hubiera sido a su vez denunciada, cuando me pega el puñetazo, es cuando ella interpone la primera denuncia de fecha 19 de mayo del 2006. Si a esto añadimos que Beatriz, en la exploración psicológica del juzgado de violencia de género número 4, no exploración de un juzgado de familia, sino en violencia de género, que su objetivo, abre comillas, su objetivo a través de este proceso judicial es que su hijo esté con ella, en lugar de pretender solucionar la situación de temor a su agresor y de enorme inseguridad que tiene toda víctima de maltrato habitual, que es la manifestada, ese miedo, en la denuncia origen de las actuaciones, nos encontramos ante los indicios que hacen sospechar fundadamente de la utilización espuria del proceso penal. Y luego te voy a poner, ya para terminar, lo que dice el juez en cuanto al informe médico que te había dicho yo de la superdoctora. Dice el juez, la gente que no esté metida en temas judiciales, a lo mejor esto no le llama la atención, pero hay que entender los términos y las palabras que utiliza un magistrado en una sentencia, ¿vale? A la página 33 dice, no podemos dejar de mencionar un hecho que ha producido el más absoluto asombro del juzgador,
En juicio se hizo reiterada referencia a la extremada delgadez a la que estaba llegando Beatriz y que llegó a protagonizar 2 intentos de suicidio como evidencias del maltrato sufrido. Claro, tú ves esto y dices, claro, es que Jesús la ponía hasta arriba de palizas. Para ello se buscó nuevamente a la misma doctora, como apoyo a la médico de cabecera, quien desvinculó la pérdida de peso a toda causa orgánica, es decir, que no había ningún virus, ni gastroenteritis, ni nada. Es decir, por tanto, la pérdida de peso era debido al calvario y sufrimiento psicológico al que sometía a don Jesús a doña Beatriz. Claro. Se dijo además en juicio, y no se hizo referencia a la situación de maltrato en la demanda de medidas civiles, en un intento de pasar página y arreglar las cosas. Pasar página con una asociación feminista especializada en violencia de género asesorándola durante 9 meses. Ya, sí. Sin embargo, el juzgador, al analizar la documental, se ha encontrado con la tremenda sorpresa de que en la demanda de medidas civiles interpuesta por Beatriz, por la misma defensa que le asiste en este proceso penal, se dijo sin empacho al folio 2907, abro comillas, la separación de la pareja produjo un malestar físico y psicológico en mi mandante que provocó una desmejora tal en su estado de salud que le obligó a causar baja por enfermedad en el mes de septiembre del 2005. ¿Recuerdas de qué fecha era el parte que te he dicho que no había consulta? Jolín, Jesús. Y ¿Qué has esto, dicho? claro, Sí, y esto no es ocultar la situación de maltrato, es haber dicho que la desmejora física que ahora se atribuye a la acción del maltrato constante del acusado tenía origen en la ruptura de relación de la pareja, es decir, haber sostenido cosas por completo distintas. Ya está. Esto es pequeñas pinceladas que va dando el juez. Bueno, luego ya no te voy a leer más. Si No, ves claro. lo que dice el magistrado en cuanto a la silla de ruedas, o cuando dice que también le pegaba palizas al niño, el juez hace referencia. Ustedes argumentan que el niño ha sufrido malos tratos y resulta que las fechas que ustedes dan, el niño prácticamente no había ni nacido. O sea, que es surrealista, Samuel. Es que es surrealista. Madre mía. Entonces, Jesús, claro, todo esto, por fin, no sé cuándo te llegó finalmente esta sentencia de absolución. Pues el 29 de mayo del 2012. 29 de mayo de 2012. Tú has estado sin ver a tu hijo durante 13 años. Durante 13 años. Claro, Dejé de verle el 28 de enero del 2008. O sea que, bueno, claro, era muy, muy pequeñito, ¿no? Y todavía con estos problemas, evidentemente. No lo veías de forma como cualquier padre más o menos normal, ¿no? Tenía un régimen de visita establecido judicialmente que la madre fue condenada por incumplimientos reiterados en el juego de instrucción 42. O sea, vale. Dejé de verle, aparte de porque la madre le incumplía, es porque, y lo voy a explicar muy sencillamente, porque el niño estaba siendo maltratado por la madre. Uno de los días que le recogen el punto de encuentro, le voy a dar un abrazo, que era muy chiquitín. Yo me arrodillé, hombre, cariño, ¿qué tal estás? Le voy a abrazar y me dice, papi, pupa. Digo, ¿qué te pasa, cielo? Pupa. Le levanto la camiseta porque yo ya venía sospechando cosas y le veo lleno de hematomas en brazos y piernas y en el cuerpo con hematomas y en el antebrazo izquierdo, más o menos a esta altura del hombro, 4 dedos negros marcados como si fuera de carbón. Le bajo los pantalones, prácticamente le dejo en pelotas y está igual hematomas en brazos y piernas, hasta arriba. Me lo tengo que llevar al hospital del Escorial y le hacen un parte de lesiones y ahí descubro cuando pide el historial pediátrico del menor que el niño sufre pues aproximadamente en menos de un año 35 procesos infecciosos agudos respiratorios, otras tantas gastroenteritis, el pene cerrado por infección con pus, no podía ni orinar, golpes, hematomas, cortes, anorexia, colesterol. En menos de un año al niño casi lo matan. Bueno, no le importa. Pero y todo esto, tú no habías sido informado de nada de eso tampoco. No, yo descubro eso cuando pido una copia del historial pediátrico del crío. Madre mía. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que los hematomas y lesiones, como yo no voy, pues la tía va al médico y dice, lo ha hecho el padre. Claro, la doctora coge y le va a parte médico. Y me imputan el delito de maltrato. ¿Qué sucede? Que cuando le hacen la evaluación psicológica al niño y le meten en terapia durante casi un año y medio, hay una terapia de niño maltratado como de víctima de violencia de género, cuando yo voy a recoger los informes, cuando se aporta ese informe en sede judicial, el juez dice que no ha lugar, que si usted quiere abre otro procedimiento judicial y denuncia los hechos del niño. Yo voy con mi sentencia judicial y me enfrento dialogando con la doctora que le hace el informe. La doctora se queda blanca, la psicóloga, cuando descubre que llevaba 5 años sin ver al niño. Si llevo 5 años, ¿cómo...? Señora, como usted dice que he sido yo el que lo ha maltratado, ¿no? ¿Cómo? Digo, que no se lo ha contado la madre. Mire, yo llevo desde el 2008 sin ver al niño. ¿Cómo le maltrató? ¿Por wifi o por Bluetooth? Madre mía. Cuando ve la doctora los informes médicos del crío, ¡ay Jesús! ¿Qué es lo que hemos hecho? Dios mío de mi vida, ¿a quién le hemos dado la guardia y custodia?
Digo, pues le hemos dado la guardia de custodia, se la han dado ustedes a Se la han que dado supuestamente ustedes. maltrata al menor. Tanto es así que el niño posteriormente, en el 2000, ¿cuándo ha sido? 2020, en plena pandemia, decide intentar conocer a su padre y me mandó un mensaje pues el 20 y tantos de mayo a las 10:30 de la noche, en el que es un mensaje de WhatsApp normal de bueno, pues piensa que es un papá que está denunciado, una abuela que no ve a su nieto, la actual pareja de un denunciado que está, bueno, pues desquiciado porque su pareja se quiere quitar la vida, denunciado por la expareja tal. Buenas noches, mire, es que no sé cómo empezar. No se preocupe, déjeme su nombre, primer apellido, de dónde es, le guardo a la gente y le llamo mañana. ¿No me conoces? Digo, pues no, claro, si no me sale su nombre, o sea, sale más que su número de teléfono. Pobre, Dígame pobre. su nombre, me llamo Oscar. ¿No sabes quién soy? Digo, pues no. Dígame qué le pasa. Es que no sé por dónde empezar. No se preocupe, vamos a empezar por el principio de la historia. Dígame qué necesita y me suelta. Soy tu hijo Oscar. 13 Madre años mía. después. Y bueno, pues un mes después conseguí o consiguió él, porque fue un paso, la verdad es que para quitarse el sombrero, fue un paso muy valiente de un niño de 15 años o 16 que tenía, de conocer a un padre que supuestamente era Bin Laden, había dejado a su abuelo en una silla de ruedas, que luego descubrió que era mentira, a su madre la pegaba de bofetones, a él le maltrataba y encima iba contando a la madre que yo la abandoné y que no le pagaba ni pensión. Claro, cuando ha visto los recibos bancarios de más de 13 años pagando la pensión de la que me desgrabo de Hacienda y que ella tiene que justificarla, pues imagínate cuando la madre se ha enterado que su hijo ha conocido al padre. Y ahora el niño sabe toda la verdad. Pero cuando digo toda la verdad es 100 veces más de lo que he contado aquí. Es decir, él ha visto y ha oído las grabaciones de su madre, de sus abuelos, de sus tíos, diciendo lo que Madre. decían de él también. Y cuando ha visto la falsedad documental, la estafa procesal, la denuncia falsa, el falso testimonio, y le he enseñado toda la documental. La preocupación de esa madre, bueno, esa progenitora, porque no es madre, es que nunca supiera a su hijo la verdad. Y el niño al final, fíjate tú, la ha descubierto él solito. Y ahora, y ahora este niño, quiero decir, ¿qué hacemos con un niño que vive eso? Porque yo quiero decir, tú lo has pasado seguro fatal. Sí, sí. Yo te veo súper bien, yo te veo hablando bien, creo que, no sé, has rehecho Hombre, tu vida, además tienes otra, pues has sí, formado otra he hecho familia, mi vida, además. tengo 2 hijos. Mis hijos han conocido a su hermano el año pasado. Que no Madre sabían ni que mía. tenía un hermano. Oscar sí, porque los vio en la incubadora, pero mis hijos no sabían de mi historia nada. Y se te presenta un niño y ahora le dices a tus hijos que tienes un hermano. 13 años después. Pero, Madre mía. papá, ¿y esto de dónde sale? Y entonces, claro, empiezas a contar la historia, mis hijos están alucinando. Bueno, estaban alucinando. Al final se han conocido y no solamente eso, sino el drama de que tus padres se sienten un día, el verano pasado, y mis padres se rompieron. Se rompieron. O sea, sentar a tus padres en el sillón y que aparezca un picharraco de unos 70, más o menos como yo, un 80, y digan, mira, pues este es vuestro nieto. 8 años, o sea, 13 años después. Y vuelvo a decir que dejé de verle por iniciativa propia, porque le habían metido a la cabeza al niño con 3 años, mi padre tiene vitílico, mi hijo, a mi padre, le llamaba el abuelo leproso. ¿En qué guardería te enseñan eso? En la de tu Madre casa. mía. A Madre mi mía. madre, cuando le abrieron la cabeza y fue operada, a mi madre le dio órdenes la madre y los abuelos, como decía, es que el yayi y la yaya con 3 años lo cascaba. Me dicen que si te pego y te hago sangre, cuando llegue a casa me compran chuches. Al niño le tuvo que llevar la madre, porque luego me pasa la factura, que no sé si fue, bueno, pues otro delito de falsedad documental. Le tuvieron que reparar 12 piezas dentales porque todos los dientes y la raíz de los dientes de leche los tenía podridos. De los dientes Podridos, por... tuvieron que repararle todos los dientes. O sea, el niño ha vivido un drama. ¿Cuál es el problema de esto? Que las denuncias falsas no existen. Que yo soy un maltratador, que él es víctima del maltrato del padre y Y que por que, supuesto está mucho mejor con la madre que contigo. hombre, es que eso ya ni se discute. Y el niño, ahora que ha descubierto la verdad, pues no quiere saber de su madre ni el nombre. O sea, no quiere saber nada de ella. Madre mía. Y está, bueno, pues este es el resumen, muy resumen de las circunstancias cuando una mujer decide tirar por la vía del medio. Bueno, además hay que decir que es una mujer que, según los informes psicológicos, es dependiente emocional y es una mujer que no vale. Bueno, hasta ahora yo sé que hay ciertos informes de la Comunidad de Madrid que la desacreditan como madre. O sea, la han invalidado como madre.
13 años después de que su padre llevase denunciando esto. Entre otras cosas, te puedo decir que, por ejemplo, el CAI 7, Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid, grabado, lo podéis ver, metéis en YouTube, grabo al CAI 7 y escucháis la grabación transcrita, donde se recoge cómo la directora del CAI 7, especializada en la protección de menores, dicen que han contrastado la información con los informes de la pediatra, que es cierto, que han visto que el maltrato ha sido reiterado, pero que como ellas ahora no pueden justificar, yo les presento informes de casi 4 o 5 años. Esto sucede en el 2010-2011. Como ellos ahora no pueden acreditar que esa situación se siga produciendo, para ellos el maltrato al menor está obsoleto. Madre mía. Y cierran el expediente, a pesar de que el programa Atiende Niños recomienda la situación de riesgo que tiene el menor, que debe ser valorada por el CAI. Como el CAI se entera de que yo grabo esa conversación y la hago pública, cometiendo delito de relación de secreto, pero a ellos es que si le denunciamos y sale a la luz que hemos escondido este caso, nos van a zumbar y nos quitan a lo mejor la subvención. O nos quitan la prórroga como empresa privada dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Cierran el expediente y a Óscar lo dejan en manos de la madre. Hasta que 3 o 4 años después, o más, no más, me conoce en 2020, 7 años después, Óscar no se sabe cómo, ni se sabe por qué, descubre la página web, empieza a investigar y resulta que sabía de información algo más de lo que yo creía. Y ahí es cuando empieza a buscar el teléfono, empiezan los emails y es cuando decide conocerme. Ostras. Eso es lo que Madre sucede mía. con la violencia de género. Madre No se mía. protege a las mujeres y se destroza la vida de hombres y de niños inocentes. Mira, yo sabía que íbamos a tratar cosas duras, pero ahora mismo me has dejado fatal, sinceramente. No, a ver, Samuel, no se trata de hacer daño a nadie, se trata de que la gente debe conocer la realidad y aunque yo te lo cuente así tan fríamente, piensa que llevo contando esta historia de los últimos 8 o 10 años, que estoy harto de contarla, que la procesión va por dentro y que yo siempre digo lo mismo, si tú mañana me llamas, ojalá no me tengas que llamar nunca porque tienes una mujer maravillosa, yo te tengo que decir que vas a entrar conmigo en un campo de batalla donde te van a arrancar los brazos y las piernas, pero que si está en mi mano tu vida, tú del campo de batalla sales vivo. Si no un brazo o una pierna, yo he salido sin mi hijo, pero estoy aquí. Samuel, yo es que si hubiera perdido mi juicio y no hubiera tenido una buena defensa, pasé por 5 abogados, 5 sinvergüenzas y conseguí el último que me salvó la vida, yo no hubiera salido de la cárcel hasta el 2026. Y estoy aquí hablando contigo. Entonces, a la gente hay que enseñarle que hay que enfrentarse a la muerte y mirarle de frente. Por eso siempre a lo mejor siempre hago en plan bélico porque soy infante marina. Sí, bueno. Un campo de espinas. Te vas a destrozar los pies, pero conmigo vas a salir. Si haces las cosas que yo te digo, haces las cosas bien, tienes la cabeza fría, duermes, descansas y estratégicamente o procesalmente haces las cosas bien y tienes un buen letrado, a ti no te van a condenar. Pero te vas a pasar unos cuantos años de sufrimiento. Mucho, yo pasé 6 y mira, mi ex cuando se hizo el informe de psicológico de violencia de género en estrés postraumático dio 23 de nivel de estrés postraumático en un informe de la Federación de Mujeres Progresistas. No sé cuál es la escala, pero no sé si será 80, 50, 60, no lo sé cuál. Pero dio 23 de nivel. Claro, tú y yo podemos dar 3 en una persona normal. Ella dio 23 o 24. ¿Sabes cuánto di yo después de sacar mi proceso judicial en el 2014 cuando me analizaron? 54. Madre mía. Esto es un trauma, es un trauma. Te arranca el corazón de por vida. O sea, te arranca literalmente lo que es tu vida. Piensa que te arrancan un hijo. Ves cómo pegan a tu madre. A mis hijos y a mi mujer actual cuando tenían 4 meses, mientras que estoy en el punto de encuentro, esta señora, ser de luz junto a su familia, se fue al coche y empezó a pegar golpes en el coche, zarandear el coche, amenazar a mi mujer con 4 meses. Imagínate que salgo en ese momento del punto de encuentro. Y me los encuentro amenazando. Ya han pegado a mi madre. Me han roto a mí el labio. Y amenazan a mi mujer. Y encima, por culpa de esa descerebrada, me piden 14 años y medio de cárcel. ¿Tú qué crees que hubiera hecho yo? Es que yo no sé cómo... Lo suficiente para que me hubieran metido en la cárcel nada. de por vida. Claro. Por eso tuve que dejar de ver a Óscar, porque ya me cambió algo en la cabeza y dije, has tocado a mi madre, me has tocado a mí. Mi madre es sagrada. Amenazas a mi mujer y a mis hijos de 4 meses. Y yo ya le dije al juez, le mandé una carta al juez de violencia de género número 4 y al juez Instrucción 42, que era el que regulaba el tema de las visitas y la terminó condenando. Señoría, o cogen ustedes el toro por los cuernos o me veré obligado a utilizar todos los medios a mi alcance y le aseguro que con los medios a mi alcance de esta familia usted no va a ver ni los huesos. Porque ya, o sea, ya me cambió algo y no es una forma de hablar. Qué tío más visceral.
Yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien diga, jo, es que este tío está loco, ponte mis zapatillas, camina 1000 leguas y luego te quejas por qué cojeo. Que hay gente que no han dado ni 10 metros. Y yo he vivido un puñetero calvario gracias a mi familia, gracias a mis compañeros de trabajo y gracias a mis jefes. He salido de esto vivo, sin un hijo, pero vivo. Y ahora mi hijo sabe que su padre es inocente, que su madre es una sinvergüenza, una maltratadora y una persona que no tiene que haber tenido un hijo jamás. Pero lo triste de todo esto, Samuel, es que muchísimos, cientos de miles de niños en estas situaciones que terminan destrozados emocionalmente. Y estos niños son el futuro de nuestra sociedad, sin vínculos maternos, sin afectivos, con problemas emocionales de por vida, con problemas de arraigo social, muchísimos problemas. A Irene Montero esto le importa un bledo porque quiere otros 100.000 millones de euros, como ya le hemos dado 20.319 millones de euros, para seguir sufragando que les oprime el rosa a las mujeres, pintar los bancos de morado. Saber si ahora hay que dar charlas entre 3 y 8 años a los niños para que se cambie de sexo. Esto es lo que importa a la sociedad. Ya. Hasta que vives este drama. Madre mía. Jolín, pues eso es lo que yo te iba a decir ahora. ¿Qué estamos haciendo con esta sociedad? Quiero decir, ¿qué clase de sociedad es la primera en la que a una persona que no ha hecho nada, porque... Quiero decir, esto te ha pasado a ti, pero esto le puede haber pasado a cualquier... De hecho, esto seguramente, ahora que estamos hablando, pues a lo mejor le está empezando a pasar a una persona que acaba de conocer a... Y ahora mismo seguramente... o lo que sea. Mira, llevaremos 400 detenidos ya. El otro día me contaba un amigo que en Moratalá había 70 detenidos por violencia de género. 70 detenidos en Moratalá, en Madrid. En un día. En tan solo un día... Ay, solamente en Moratalá, que es la sí, central. Conozco Moratalá, he estado por ahí. Pues es la central donde se llevan todos los detenidos para llevarlos mañana a Plaza Castilla. Hoy, en toda España, habrá unos entre 400 y 450 tíos detenidos en toda España. Solamente en Madrid, el otro día me contaba un amigo y dice, Jesús, dices que no lo puedo. O sea, no, 70 tíos teníamos en calabozos por violencia de género. 70 tíos. Y dicen, si yo ya sé que estos tíos son inocentes, es que se les ve. Pero claro, ¿qué hacemos? Sí, los policías tienen que cumplir órdenes también. Pues digo, hombre, pues hacer bien el trabajo. Ya. Pero claro, decir es que hacer bien mi trabajo es no detenerles. Ya. Qué mal. mal. Está el sistema como está. Entonces, ¿qué hacemos con esta sociedad? Pues yo, por mucho que me pese Samuel, creo que hace falta otros 10 años para que la gente aprenda. La gente solamente aprende una cosa. Tú te estás solidarizando conmigo y te agradezco enormemente de corazón, no que me dé pues a mí, que en mi caso es uno de tantos, ¿no? Sino que en un canal como el tuyo, sea grande o pequeño, la gente empiece a visibilizar que esto existe de verdad. Es decir, no podemos negar que Miguel Ángel Blanco murió de 2 tiros con la cara quemada de llorar porque 2 sinvergüenzas asesinos le pegaron 2 tiros. No podemos negar que mueren 50 mujeres, pero tampoco podemos negar que se suicidan 2.800 tíos. Pero tampoco podemos negar que 150.000 personas han muerto, por ejemplo, para hacer comparaciones estadísticas, 150.000 personas en 5 años han muerto, de las cuales la mitad son 75.000 mujeres, en 5 años porque no les han llegado los recursos de dependencia. Eso sí, 50 mujeres tienen todos los recursos públicos, supuestamente. Cada mujer víctima de violencia de género nos cuesta 24.000 millones de euros. Las 50 que murieron, lamentablemente, esas no tienen recurso ninguno. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no les llega. Pero tenemos chiringuitos por toda España. Ahora tenemos, por ejemplo, hemos descubierto, gracias a un amiguete que se llama Santiago Álvarez Barón, que está denunciando cómo, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Jurídico, el Poder Judicial, está corrompido y cogido por los escrotos por, da igual PP que PSOE, en este caso es la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Marlaska, Carolina Darias, la de Sanidad, Interior, Justicia Pilar Llop y la Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, y la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, María Ángeles Carmona. Pues esos 5 o 6 cargos son los que controlan el órgano sancionador de los jueces. Si no aplica la perspectiva de género en sus sentencias, les crujen. Los jueces son sancionados. Así que esto es una caza de brujas. Esto es un peligro, es un despropósito, exactamente. ¿Qué te iba a decir? Vamos a intentar traer algo de positividad. y ya concluimos. Mira, a mí me gusta mucho. Bueno, así que sonrías de nuevo. Me gusta mucho en este canal tratar el tema de los valores. Tratar el tema de qué valores tienen las personas que les llevan
a poder luchar en tu caso o hacer las cosas que han hecho. Tú ya no sabes, evidentemente tú eres un luchador. Pero yo quisiera saber un poco más sobre ti y decir, ¿por qué? ¿Por qué no te has rendido, por ejemplo? Porque muchos, yo creo que en tu situación se han rendido, ¿verdad? Es Bueno, decir, pues han bueno, rendido. Piensa la cantidad de gente que se ha suicidado, que no es que se rindan, es que no tienen alternativas, no tienen soluciones, no saben qué hacer, se ven abrumados y tienes una espada por delante, una por un costado y otra por un lado, y por detrás tienes una pared. No puedes salir, al final te la clavan. Positivo. ¿Y por qué no me he rendido? Mira, quizá, a ver, también los valores van un poco en función de la educación de cada uno. Yo, como he nacido o vivido en una familia muy humilde, mis padres me enseñaron que si te tiran, te levantas. Y si te van a tirar, te levantas. Y si te tiran 100 veces, te levantas 300. Y encima tuve la suerte, la desgracia, de meterme en el Real y Diverso Cuerpo de Infantería de Marina, donde allí te forjan a base de palos y de acero. Y aprendí una cosa que es que nadie es más que tú. Y que lo que tú creas que no es posible, al final lo consigues. También es verdad que a mí, yo puedo ser acero de barco y tal, podía contarte aquí que vuelo, que soy más grande que Popeye, que tengo más fuerza que Hulk, y me veis que soy una persona pequeñita, normal, calva, pero los tres pilares fundamentales para que no te destruyas, para que no te destruyan son tres. Para mí son fundamentales, son los que aprendí y son los que transmito a la gente, ¿no? Que tengas un buen entorno social. Es decir, que la gente que tengas alrededor confíe en ti, que crean que eres inocente, para que te muestren su apoyo. Porque si te aíslas socialmente, estás jodido. Eso es uno de los pilares. Dos, que tengas poder económico. Si tienes la desgracia de tener un abogado de turno de oficio, tienes todas las papeletas para salir condenado. Y tres, que tengas los suficientes recursos económicos para poder sostener un proceso judicial como puede ser el mío. Más de 70.000 euros. Es decir, yo prácticamente durante 6 años no vi una extra, solamente pagué abogados. ¿Por qué todo esto? Porque tú sabes que, Samuel, en la vida siempre te dicen, joder, es que la vida no es blanco y negro, hay más colores, ¿no? Aquí solamente hay dos colores. Vamos a traducir las dos circunstancias. Es un poco brusco, lo voy a decir, pero la gente me conoce. Sí, Jesús habla así, es que lo dice tal cual. Una, las dos circunstancias son lícitas, respetables, pero yo no las comparto. Yo cogí la segunda opción. Una, denuncia violencia de género, no tienes recursos, no tienes a nadie, te ves sobrepasado por la circunstancia, te bajan los pantalones, te da vaselina y viene el negro de WhatsApp y te da. Eso es lo que suele suceder cuando firmas una conformidad. Opción 2. Te coges el traje de espartano, coges tu escudo, tu espada, te pones el traje de cuero y tu capa y luchas a muerte por defender tu honorabilidad, tu honor, tu nombre, tus apellidos, tu familia y tu hijo. Y digo tu hijo al final, qué egoísta. No. Si tú caes, tu hijo cae. Los padres que luchan por su honorabilidad y su verdad son la última línea de defensa de sus hijos. Por eso siempre digo que cuando uno... El otro día me llamaba un papá, del que no voy a dar datos, ni voy a decir dónde vive, me llamaba un papá desesperado porque tiene las muñecas destrozadas de intentos de suicidio. Y si le ves, no sabes diferenciar entre Hulk y él. Bueno, el verde, el color verde. Yo cuando le vi, con perdón, se me cayeron los huevos al suelo. O sea, cómo este tío, en una foto de hace X años, un tío sonriente, feliz, con una fortaleza física, con unos brazos, una espalda, un tío que le han destrozado. Y decía, ¿sabes la suerte que tengo, Jesús? Y el hombre estaba destrozado. O sea, verle las muñecas es que da pavor. Que no tengo hijos. Porque si a mí me pasa lo que a ti, al final no voy a las muñecas, voy y me corto el cuello. Entonces, lo positivo de todo esto es que al final terminas contagiando a un montón de gente que no se pueden rendir, que no pueden dejar de luchar. Porque si te tiran, te levantas. Y aunque tú creas que estás solo, lo que hemos hecho el otro día, el 26 de marzo, frente al Ministerio de Igualdad, es yo ya no estoy solo. Hay cientos de miles de padres, pero es que cada vez vienen más mujeres, ya hay más mujeres que hombres. Ya tenemos a youtubers, tenemos sociólogos, psicólogos, pediatras, psiquiatras, policías que nos acompañan como Alfredo Perdiguero. O sea, cada vez hay más gente que dice, se acabó callarse. Porque si te callas, estás muerto. Y hay montones de asociaciones casi. Ahora mismo yo pertenezco, me han hecho vicepresidente de la Asociación Anavid. Estamos extendiéndonos a nivel nacional para dar una cobertura, lo que yo hacía a pequeña escala, que yo ya estoy desbordado, vamos a hacerlo a nivel nacional. Vamos a formar gente, vamos a dar charlas, ponencias, mesas en público, vamos a hacer conferencias, vamos a hacer manifestaciones donde la gente salga a la calle. Y hay que hacer lo imposible para que un padre inocente se quite la vida. Hay que hacer lo imposible para que un papá se quede sin la custodia de su hijo. Hay que hacer lo imposible para que gente como Juana Rivas o María Sevilla no salgan jamás de la cárcel. Hay que hacer lo imposible para que
madres, el 92% de los secuestros internacionales de menores, de una cifra de 330 casos cada año, el 92% son secuestros a manos de madres. Solo se recupera el 3%. Hay que hacer lo imposible para que se recupere el 100% de esos niños secuestrados que son zombies en vida porque se les priva de un papá. Entonces, lo positivo de todo esto, no rendirse, no caer, no pensar en que esto es imposible. De eso nada. ¿Sabes lo que es imposible, Samuel? Salir de una caja de pino. Y hay gente que sale. Hay gente que se ha demostrado con el tiempo que han rascado esto hasta que han roto la tapa y han salido. Si sale un muerto, un tío que le dan por muerto, un tío que está vivo, lo único que tienes que darle son cosas muy sencillas. Una aplicación que grabe como cámara oculta en su teléfono, que sepa grabar conversaciones telefónicas, preconstituir prueba, que saque, por ejemplo, una copia del libro de familia y saque el historial pediátrico de sus hijos, para que evitar la bala de plata, porque no solamente tienes la denuncia de violencia de género. A mí la única denuncia que me falta es la de abuso sexual a mi hijo. Pero hay gente... Yo he visto casos, Samuel, donde una mamá, una supermamá, estas que defiende Irene Montero, le ha metido un palo de madera de un helado a un niño, a una niña de 3 años para simular un abuso sexual y denunciar al padre y sacarlo de la casa. Entonces, no nos podemos rendir. Yo lo digo de manera sonriente porque la gente que me conoce sabe cómo soy. Jesús, me has dado la vida. No te he dado la vida. Tú eres el que tenías esto dentro y solamente había que sacártelo. Y hay que luchar. Yo he luchado por mi hijo, pero claro, mi caso es sumamente grave. Piensa que las abogadas, una de las abogadas es la actual mujer de Pedro J. Ramírez, muy cercana al PSOE, y he luchado contra un titán gigantesco con mucho poder económico y político. A mí me han puesto 2 matones en la puerta de mi coche y estoy aquí. 2 matones. Y no 2 yonkis, 2 matones. Y estoy aquí. ¿Por qué? Porque no tengo miedo ni a nada ni a nadie. Porque ya me he jugado la vida, casi me meten en la cárcel. Y la persona que venga por mí tiene que tener muy claro, como decía uno que ha hecho un buen libro, ¿cómo se dice? No sé qué de la guerra, un libro buenísimo, que es de el arte de la guerra. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Don Sun Tzu. Si vienes a por mí, cava 2 tumbas. Una para ti y otra para mí. ¿Por qué? Porque yo no me rindo jamás. Y más vale que me separes, judicialmente hablando, la cabeza del cuerpo. Porque como me dejes respirar, yo he conseguido de 30 procesos judiciales ganarlos todos. 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Lo he ganado todo. Y mi ex tiene 4 condenas. Ese es mi currículum de cara a esto. Por tanto, lo positivo, no os rindáis. Poneros en manos de un buen profesional del derecho penal. No os dé vergüenza ir a un psicólogo. Yo, tras el proceso judicial, haber perdido a mi hijo, estuve 2 años en un psicólogo para superar este trauma. No tengo ninguna tara, no me considero una persona peligrosa, no soy una persona que dependa de fármacos, jamás los he tomado. Pero necesitaría ayuda psicológica para superar esto. ¿Por qué? Porque llegó un momento que me dolía tanto el pecho que no podía ni respirar y lo que tenía era un bloqueo emocional de toda la presión psicológica durante muchos años. Búscate un buen círculo de amigos, no te quedes aislado en casa. Mira, había un papá el año pasado haciendo un poco spam de la comida de este año. Hacemos el segundo año de la entrega de premios, una comida gala donde se van a hacer cosas muy bonitas que recomiendo a todo el mundo que vea este magnífico vídeo y este canal, suscribiros al canal del Piano de Sam. Invito a la gente a que quiera acudir el próximo 7 de mayo, que se ponga en contacto conmigo a través de la página web malostratafasos.com. Hay una pestaña que pone tu apoyo, mi contacto. Me mandas un WhatsApp a ese teléfono o un email, contactas, oye Jesús, quiero asistir a la comida. Ya somos unos 120, llegaremos a los 250 muy en breve y cerremos porque tenemos porque no se puede más estar. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos una gala y se entregan premios a gente, a lo mejor, pues imagínate que uno de esos papás eres tú. Y hay que reconocer, igual que se da a los Goyas a gente que ha hecho una interpretación, una banda sonora, un guión o al mejor director de fotografía, hay que dar un premio a un papá que ha sobrevivido a esto, que ha conseguido salir absuelto y que actualmente tiene la guardia de custodia exclusiva o compartida. El año pasado uno de los asistentes, pues imagínate, además físicamente se parecía mucho a ti. Vaya. Por eso te estaba mirando bastante y digo, joder, que se parece un montón. Y me llama un papá tienes que pasármelo luego, ¿quién es? Que está desesperado. Estaba desesperado porque no sabía qué hacer. Es un papá, muy resumido, es un papá que había luchado lo indecible por luchar por su hijo. Le habían denunciado por violencia de género, había salido no absuelto, sino archivada la causa. Claro. Y en uno de los fines de semana que le toca las visitas,
niño de 12 años, el chaval, el papá, es un friki de los juegos online y a su hijo le tiene puesto una Xbox nueva con, bueno, pues de esto que tiene volantes, todos los mandos para jugar y tal. Y el papá le salvó la vida una silla de gamer que tienes el respaldo por detrás y tienes el respaldo de la cabeza que te cubre. El chaval había suspendido y le había castigado al papá sin ese fin de semana que estaba con él, le tenía castigado, no, te pones a leer. El chaval, con 12 años, se va a la cocina y coge dos cuchillos tipo jamoneros y hace así por detrás del padre. Y le pegaron los cuchillos en la cabeza. ¿Sabes lo que le salvó la vida? La cabeza de la silla gamer. El respaldo, pero tienen los tajos así. Le salvó la vida, si no le había cortado la cabeza por la mitad. Ese chaval decía, no sé qué hacer, Jesús. Digo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Venirte con nosotros y tomarte una cerveza, comer. Y el chaval flipaba. O sea, decía, es que es verdad, no nos podemos aislar, Jesús. Es que llega un momento que estoy solo. ¿A quién le cuento mi historia? Porque claro, me han denunciado por malos datos, mi vecino, ¿eh? Y al final, esto lo que hace ver es que no estás solo, que somos un montón. Un montón. Y este año en la comida somos 125, 250. Pero es que el año, o sea, hay que hacer un evento donde haya miles de personas afectadas para que la gente, anda, pero si este tío es de mi barrio, pero si este es mi vecino, si este le conozco yo desde que es pequeño. Efectivamente. Yeah. La violencia de género, las denuncias falsas, ya le pegan a cualquiera. He dicho antes, abogados, psicólogos, psiquiatras, periodistas, políticos. Aquí, a esta convención, vienen invitados, pues entre 6 y 8 políticos, vienen fuerzas y cuerpos de seguridad, policías forales, guardias civiles, que nadie sabe quiénes son, no más que yo, porque los conozco. Claro. Vienen abogados, vienen psicólogos, viene algún juez y sobre todo muchas abuelas, muchas actuales parejas que viven esto, que no sabían lo que era la violencia de género hasta que lo están viviendo en sus carnes con su pareja actual, cuando ven que esa mujer que lucha por el feminismo y la igualdad está impidiendo a su actual pareja ver a sus hijos. Pero ¿qué tipo de madre es? Es que igualdad es eso. Eso es. Entonces, hemos hecho, creo que un buen trabajo. En redes, hemos hecho, en la plataforma de Anavid, hemos hecho un grandísimo trabajo. Creo que este año va a ser y espero que este sea el primero de muchos años, es la segunda convención. Y te enseño solamente así un poco. Este fue el boceto del año pasado. Este año va a ser un poquito más grande y más bonito. Qué guay. Ostras, qué guay. Esto es lo que se le entrega al ganador, a los ganadores del Premio Luchadores 2022. Este año será la estatua más o menos más grande, con otro tipo de diseño muy bonito, y lo que se entrega a esta gente es valores. Hablabas de valores. Para mí un espartano es un tío que se enfrenta a las Termópilas con el ejército de Jerjes, que consigue junto a otros compañeros resistir, espalda con espalda, escudo con escudo y lanza con espada o lanza con el lanza, consigue resistir, no vencer, levantarte y no otra vez, reventar al enemigo hasta que caiga. Y si tengo que caer, muero matando. Eso es un espartano. No rendirte jamás, luchar por los derechos de tus hijos, no pensar nunca que eres un matador hasta que una sentencia firme. Y aún así, hay siempre recursos. Y que una sentencia, una abogada feminista, una asociación feminista no va a poder contigo, porque ya no estás solo. Yo te voy a echar un cable, yo y muchos. Entonces, eso es valores, orgullo, piedad, amor, cariño, solidaridad. Son muchísimos valores que hay gente que destaca por su caso excepcional. El año pasado uno de los que recibió el premio fue, por ejemplo, Rafa Marcos, el ex marido de María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre. Francesco Arcuri. Qué historia más mafiosa esa, ¿eh? Sí, Francesco Arcuri también. Francesco Arcuri, que fíjate, se ha enfrentado a un sistema como el español feminista, y Juana Rivas. Y se ha enfrentado a todos los medios de comunicación en su contra, incluso pues casi todos los partidos políticos también. Giovanna Carril, Tania Evans como psicóloga, mujeres, abuelas, Cristina, por ejemplo, Cristina Belmonte, que recibió su premio como abuela, porque su hijo, pues luchando por estos procesos judiciales, el estrés, la ansiedad, todo lo que te padece esto psicológicamente, somatizó una enfermedad y terminó muriendo. Entonces, hay mucha gente, muchísimas madres que se están dando cuenta que este feminismo no solamente no les representa, sino que está acabando con sus vidas. Sí, que esos premios son el reconocimiento público de decir, es como cuando le das un Goya, es, esto te lo mereces. Y ya no es el hecho muñeco, es, si alguien ha visto el vídeo, que lo podéis ver en el canal, es las emociones que desata, las lágrimas de gente que no se espera que van a recibir un premio que no es más que un muñeco espartano, pero para ellos se ha convertido el espartano, el fuerza y honor, se ha convertido en un símbolo de fuerza y de no rendirse nunca. Eso es lo que ha hecho malostotosfalsos.com y malostotosfalsos TV. Jolín, Jesús, de verdad. Es que me hace, no sé, por un lado es como, jolín, qué bien, me alegro muchísimo por ti, pero es que en realidad estás tratando de temas tan duros y de temas tan injustos y de temas tan... que
que yo no me puedo imaginar realmente pasar por ni la mitad de cosas así. Y vamos, me parece que no sé de verdad cómo, como tú dices, cómo uno puede, pues eso, seguir, levantarse, decir, no, yo sigo luchando y al final, pues por eso, por los Tenacidad. mínimos lo consigo, ¿no? Em, Me ha encantado esto que has dicho. La verdad que no conocía mucho el tema de los premios y todo. Y luego, pues, aún por encima de todo el tema del, pues no sé, del tema judiciales y de tu calvario, que evidentemente a mí me hace gracia porque al final yo entiendo también lo que tú dices, es decir, más daño del que te han hecho no te van a hacer. Y cuando veo estos que a veces, pues no sé si algún scratch creo que te has comido también, ¿no? Sí, me agarran del Eso te cuello. decir, lo que te agarraron del cuello, claro, sí, sí, yo esto todo lo he visto por ahí, que decís, bueno, estas A un infante de marino en Espartano ya no le dobla a cualquiera. Cuando pasas por estas cosas, Samuel, ya, nadie, absolutamente nadie te puede hacer daño. Porque para hacerte daño a ti, para hacer daño, no a mí, a un padre que ha pasado lo que he vivido yo, o muchos, o a una abuela que se ha quedado sin su nieto. Mis padres que han conocido a su nieto cuando tiene 16 tacos. madre mía. A mi madre, a mi padre ya no les puedes hacer daño con nada, porque al final, es una frase así un poco dura, te terminas arrancando el corazón y dejas de sentir. Solamente me lo pongo de vez en cuando estoy en casa y están mi mujer y mis hijos. Pero llega un momento que te haces tan duro como la coraza de un barco de infantería marina. ¿Por qué? Porque la sociedad te ha destrozado. Entonces, indudablemente, yo no le deseo nada malo a nadie, pero siempre digo una cosa, somos espartanos. Y los espartanos no se rinden nunca. Y no hay nada que nos doblegue. Ya. Eso es lo que hago. Qué bien, Jesús. Pues Un de verdad, placer. me ha encantado de verdad que nos hayas dedicado este tiempo. Yo, mira, llevamos 1 hora y 40 minutos. Yo estoy de Joder, verdad flipando. Por último, bueno, pues te quería dar muchísimas las gracias y a también ti. a los que hayan estado aquí. Voy a colgar esto en YouTube y ya pongo pues todos los enlaces y si falta alguno me lo pasas y demás. Em, Claro, la duda que me queda con esto es, ostras, esto evidentemente, es decir, te cambia la vida, ¿no? Pero esto te tiene que haber cambiado como persona muchísimo, ¿verdad? Mucho. Mucho. Lo triste es, fíjate tú que yo ahora me habéis hablar así, con esa entereza y la cara que se me pone que parece que me ha picado una serpiente. Yo era una persona, a ver, yo era una persona bastante inocente, ¿no? Muy, muy tonta. Prácticamente me lo creía todo y era un buenazo, ¿no? Y mi ex, mi proceso judicial o quizá el drama, porque lo que yo digo muchas veces, mi amiga Tania Evas me dice que, y muchas, sobre todo mujeres, ¿no? Me dicen, es que tú eres víctima de maltrato. Claro, yo dices, ¿víctima de maltrato? Y claro, sí, hay una anécdota que cuento siempre que mi ex me tuvo de rodillas suplicándole por favor salir de casa durante 2 horas, porque me cerró, se metió las llaves por dentro, cerró la puerta blindada, cerró por dentro, se metió las llaves en el sujetador y me dijo, si tienes me las quitas y sales. Y me tuvo, vamos a decir, secuestrado durante 2 horas, de rodillas llorando y suplicando, déjame salir de casa. Entonces, cuando ves este tipo de cosas, te haces de otra pasta. Indudablemente, cuando yo he hablado en muchas cosas, por ejemplo, lo que te he contado a ti antes sobre el tema del niño, que yo no lo puedo contar aquí, dirás, qué frialdad. Es que no puedes tener contemplaciones. Mira, te pongo un ejemplo de por qué. Cuando grabé hace 2 meses o por ahí a Rafa Marcos, que cuando te cuenta un papá que ha recuperado a su hijo, un niño de 11 años, secuestrado durante 2 años por una energúmena delincuente que está en prisión, que le ha privado a su hijo de 11 o 12 vacunas, que ha privado de la escolarización de un niño de 9 a los 11 años, que le ha privado de un entorno social, le ha privado de su padre. Estos vivían en una especie de zulo ahí en una Sí, finca y con un rollo medio religioso raro y las todo también, paredes ¿no? escritas con un montón de versículos de la Biblia, porque eran evangelistas, o sea, Ya. terrorismo de los niños. O sea, era atentar contra la integridad de los niños. Cuando te cuenta ese tipo de cosas, Rafa Marcos ya lo cuenta de otra manera. Ha vivido un drama. Y está tocado, pero se está empezando a rehacer. Y se está convirtiendo en ese infante marina que yo quiero de compañero, porque necesitamos a hombres como él, que se han de hecho así vivo. Tiene una mujer preciosa, maravillosa, que le ha ayudado a salir de este agujero. Tiene a su hermano, tiene a sus primos, o sea, tiene familia que le han ayudado a estar ahí.
pero muy poquitos conseguimos hacer. De los denunciados aproximadamente, solamente entre un 8, un 5, un 8, un 10% conseguimos rehacer nuestras vidas, porque nos hacen odiar a las mujeres pensando que son todas iguales, y no Eso te es iba a cierto. decir. Eso te iba a decir. Yo me imagino que decir, tú ya, ya incluso, yo me acuerdo, esto lo dice David Santos. David Santos siempre dice que él piensa que no le compensa pensar en hacer una familia un día. A mí me parece eso terrible, terrible, terrible. Yo, mucha gente, amigos míos y compañeros, me decían, lo tuyo es de locos, Jesús. ¿Pero por qué? Porque, a ver, también es verdad que si a mí me hubiera pasado 3, 4, 5 años y no hubiera estado con una mujer, te digo yo que a día de hoy no estoy con ninguna. Pero es que a mi mujer le debo la vida. O sea, es que malostetosfalsos.com no existiría, ni esta persona que estoy viendo existiría si mi mujer no hubiera estado ahí. O sea, mi mujer fue la que me dijo, vamos a contratar a un detective. Vamos a llevar a un notario al punto de encuentro que dé fe de las irregularidades que cometen el punto de encuentro. Al punto de encuentro le estuve grabando durante 2 años, cometiendo delitos de falsedad documental. O sea, es que mi caso es enorme, enorme. Y si no hubiera asistido mi mujer, yo no hubiera sido la persona que veis actualmente. A lo mejor no hubiera hecho esto o no resistiría, no hubiera estado ahí. Mi mujer cuando me encuentra, igual que ves un infante marina y te hablo del espartano que tengo aquí y demás, yo era una persona que prácticamente me pasaba el día llorando. O sea, era un despojo humano sin... Uno de los días que me acompañó mi mujer, para que te hagas una idea del sufrimiento que se lleva, y los hay mucho peores, yo a lo mejor me estaba duchando y me caía prácticamente desplomado. Tenía tanto dolor en el pecho que no podía ni respirar. Y uno de los días que me voy al hospital, a la clínica de urgencias por la noche, coincidí 2 veces, no sé si fue la primera y la tercera, o la segunda y la tercera, con el mismo médico de urgencias, un chaval joven. El tío no sabía si yo había sido denunciado, si yo veía a mi hijo, no sabía lo que me pasaba. Pero el estado en el que me encontró y el estado de desesperación de mi mujer, la cara que tenía, me decía, mire Jesús, yo no sé qué carajo le pasa a usted, pero lo soluciona, sea cual fuere el problema, o usted aquí entra en una bolsa de plástico. ¿Qué le cuento? Que estoy denunciado por violencia de género, que no puedo ver a mi hijo, que a mi madre la han agredido. O sea, es que yo le cuento eso y el tío me da una patada y me echa del hospital. O sea, yo voy a hacer una guarrada. Yo prácticamente me tomaba una caja de Enantium a la semana. Me tomaba una caja de Almax, que no sé si vienen 30 o 40 sobrecitos, porque durmiendo del estado de ansiedad que tenía, por la noche me despertaba y me salía el vómito hasta por la nariz. No podía dormir. Estuve así más de 2 años. Esto es lo que te termina destrozando. Y si yo no tengo la familia, el entorno social, que te he dicho antes, el apoyo psicológico, el dinero que me solvente esto, yo me voy a quitar la vida o ya he matado a mucha gente. Esto es insoportable, el dolor. Y a mí, por ejemplo, como merma, como tara, a mí me ha quedado hipertensión. Pero es que hay gente que desarrolla cáncer. O un edema cerebral, un ictus, O un que ataque es al lo que corazón Tania en un Evans. día cualquiera también. Claro, entonces sobrevivir a esto es muy duro. Y encima sales a la calle, sales con tu sentencia judicial, intentas llegar a los demás y salen 3 descerebradas, 3 chonis, diciendo que tú no eres más que un maltratador y que, bueno, pues que todo lo que cuentas es mentira. Y de esto hay, O vas a una concentración, una manifestación por los derechos de los niños y la custodia compartida en Alcobendas Y y te otra empiezan a choni, llamar maltratador o violador o cualquier y te, historia por encima. y te cogen del cuello y te amenazan. Claro, es decir, esto es lo que hay. Por eso digo que cuanto más seamos, de hecho, fíjate tú, llevamos 2 o 3 manifestaciones donde nos amenazan que nos van a boicotear, no aparece ni una. ¿Por qué? Porque antes éramos 30. Es que el último día hemos sido 400, casi 500 personas frente al Ministerio de Igualdad. Cuando seamos 5.000, 100.000, 500.000, es Lo donde dedican. tenemos que salir a la calle. Ya. Y es cerrar las calles de Madrid por completo. Es decir, que usted nos va a escuchar por las buenas o por las malas. Porque yo entiendo que los transportistas dejen de trabajar porque la leche, el gasoil, que sí, los mineros porque no sé qué, los agricultores por... ¿Y los padres que nos están robando a nuestros hijos y estamos callados en casa? Esto se va a acabar no tardando mucho. Se va a acabar no tardando mucho porque la gente está empezando a despertar. Y yo no digo que yo no aliento a la venganza ni a la violencia. No. Yo quiero que hacerlo todo de forma pacífica. Pero llegará un momento en el que yo no pueda sujetar a tanta gente. Y cuando vuelvo a decir lo mismo, esta ley, Samuel, es una frase muy dura, pero muy sencilla de entender. Esta ley solamente ha creado una cosa: un ejército de personas que ya no tienen nada que perder, porque lo han perdido todo. Su casa, sus hijos, su dignidad, y te han convertido en un talibán. No voy a decir a nadie, que ya lo entiende todo el mundo, que es un talibán, ni qué están dispuestos a hacer. Ya.
Así que Sí. la gente, como mensaje positivo, es meteros en Anavid, meteros en Movimiento Femenino por la Igualdad Real, meteros en la Asociación Custodia Compartida Alicante, meteros en la Asociación GEMAD, meteros en manosautofasos.com, meteros en la Asociación Custodia Paterna. Hay cientos de asociaciones, más o menos grandes, más o menos buenas, pero gente con muy buen corazón a todos los niveles. Y si no, Anavid va a despertar ahora a mucha gente a nivel nacional. Y habrá gente como yo dispuestos a ayudaros. Y si no, terminaréis llamándome. Si no es hoy, mañana o pasado. Pero no os rindáis. Luchar por vuestros hijos porque lo más bonito que puede hacer un padre en vida. Y digo en vida, porque el suicidio es la última opción. Y ya hay gente muy buena que está ayudando a padres que están pasando por ese drama de quitar la vida. Y oye, pues creo que merece la pena vivir. Y mucho. Buah, Jesús, pues de verdad. Wow, yo es que de verdad es que estoy mal, estoy muy emocionado, de verdad. De verdad, Piensa lo que muchísimas has gracias. conseguido hoy. Piensa que vas a ayudar con esta entrevista a mucha gente. Eso es lo positivo, Samuel. Yo no intento ni estomagarte ni producirte dolor. Piensa que con lo que has hecho hoy, para mí ya eres un héroe. Porque hablar de estos temas políticamente son incorrectos. Son problemas que puedes llevarte a insultos, a menosprecios, a llamarte machista. Y has tenido la valentía de enfrentarte a entrevistar a un tío como yo, que bueno, que puedo contar más o menos mentiras, cada uno que las catalogue, los vea, pero lo que tú has hecho hoy es, seguramente alguno verá esta entrevista y dirá, ostras, un papá del otro día de la manifestación me ha conocido y se ha venido a la manifestación desde Barcelona o desde Galicia porque me vio en una entrevista de un tío blanco hetero. A mí, mi canal ni lo había ido jamás. Se mete en la página web y dice, ostras, es que me está pasando esto. O sea, gracias a ti, seguramente algún papá le podemos salvar la vida o podemos ayudarle a que salga su proceso judicial. O sea, no te veas como el sabor de boca porque has hecho una labor encomiable hoy, de verdad. Y luego, que fíjate tú que a veces uno piensa cosas, ¿no? Estaba hablando pues también con otras personas con quien quiero tener entrevistas pronto y había un chico que no tiene nada que ver con Ya. estos temas porque a mí me gustan un poco pues diferentes cosas, ¿no? Y además es amigo mío y tal. Y entonces le conté, pues oye, mira, pues este día además ya tengo a alguien que además voy a hablar con Jesús, ¿qué tal? Y me dice, sí. Pues yo tengo un primo que lleva 14 años sin ver a su hija. Y yo, jolín. Es Me que muy quedé, me habitual. quedé, me quedé de piedra. Porque es que lo más triste de todo es que esto cada vez va a ser. Es decir, cada vez en la manifestación, las manifestaciones que se convoquen, va a haber más gente también, porque va a haber más gente que lo está sufriendo en propias carnes. Y eso es Mucha gente. terrible, realmente. Y luego la otra cosa que yo estaba pensando, y también no paro de pensar, es que, vale, podría haber una ley injustísima, pero también hay personas que la están utilizando. Y es decir, que están teniendo los pocos escrúpulos para decir, yo voy ahora te vas a enterar, ahora te voy a jorobar la vida. Y a lo mejor, a lo mejor, yo qué sé, hay todo tipo de separaciones y en las separaciones hay gente que ha sido un capullo, hay gente que ha sido lo que sea, ¿no? Pero ya, aunque tú seas un capullo, no eres un delincuente. Si no lo eres, aún peor. Quiero decir, lo que te quiero decir es que aún que tenemos una ley, ¿qué está pasando con esta puñetera sociedad también? Mira, el otro día me decía, ya para terminar y no te enrollo más, me decía hablando con un compañero, Juan Jesús, ¿quién te ha visto y quién te ve? Yo me ves hace 10 años, con 40, con 36 cuando empecé, y yo parecía el abuelo de Heidi, o sea, estaba estropeado. Ahora estoy calvo porque tengo 50, pero me veo físicamente bastante mejor que hace 10. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tal, joder, pues me acuerdo de ti, porque tal. Y me contaban, joder, el otro día se separaba un compañero de trabajo y me decía, es que llegó la mujer, se han separado porque se acaba el amor, no por nada, no tenían hijos, separación de bienes gananciales y ya está. Y me decía, se sienta la mujer de fulanito, anda, sí, joder, pues qué pena, se han separado, una pareja magnífica y tal. Dice, la mujer asustada le dice, mira, fulanito, vamos a coger un abogado entre los dos, vamos a separarnos, nos queremos como amigos, la pareja no puede tal. Dice, pero fíjate lo que me ha dicho la abogada tal, una abogada que es bastante conocida. Que se va a quedar con la casa, no te preocupes. Le denunciamos por violencia de género y en 24 horas lo tienes fuera de casa. Madre mía, tío. Eso es lo que... Por eso siempre digo, cuando pase esto, si una mujer es una persona medio normal, grabar eso. Grabarlo. Ponéis el teléfono en modo avión, cogéis una grabadora de voz. Hundir a esa abogada.
Efectivamente, esas cosas hay que denunciarlas. Eso es mala praxis. Eso es terrorismo ideológico. Eso es terrorismo de género. Esa mujer que incita a otra a poner una denuncia falsa de malos tratos, esa mujer le va a robar recursos públicos a la mujer que termina siendo asesinada. Esa abogada, esa mujer que pone una denuncia falsa es tan asesina como el que termina matando. Porque piensa que de 2 millones de procesos judiciales, la pasta que nos hemos gastado en procesos, en funcionarios, en juzgados específicos, cuando hay delitos en el Código Penal ya que especificaban desde hace muchos años el maltrato en el ámbito doméstico y había suficiente cantidad de penas para meter a esa gente en la cárcel. Y ahora hemos creado un chiringuito, además no que lo diga yo, es que lo dice OK Diario, El Mundo, la ABC, La Razón, creo que también lo ha dicho alguna vez el Confidencial, el 75% del presupuesto destinado a protección de la mujer y violencia de género en Andalucía, el 75% del presupuesto se dejó sin gastar. O sea, que os están contando milongas, señoras, que os están mintiendo y están en Andalucía con 440 o 470 pueblos, hay 2.400 o 2.500 asociaciones feministas, hay 3 asociaciones feministas por pueblo, os están robando a caras llenas. No hay una mujer que tenga un mínimo de sentido común. Yo no digo nunca que no haya que denunciarlo. Cuando hay una situación de maltrato real, hay que denunciarla siempre. Sea hombre, mujer, transexual, niño, hombre, anciano, blanco, negro, me da igual. Pero no consintáis ir a una asociación feminista. Ahí os van a sacar los hígados y os van a meter en un enfrentamiento muy serio. Es más, hace poco entrevisté a la Asociación del Menor Tutelado y me estoy dando con bruces en la pared porque hemos descubierto que la mayor parte de las madres a las que les se quitan los hijos si son tutelados, es otro tema que no sé si algún día te gustaría tocar, son 68.000 euros que cobra el centro de tutela desde que se mete el expediente y 9.815 euros al mes por el niño tutelado. ¿Sabes a quién está quitando mayormente los niños para tutelarlos? A las mujeres a las que se desposee víctimas de violencia de género, porque se quedan mayormente desamparadas. Les están robando los niños y los están tutelando. A eso os arriesgáis cuando ponéis una denuncia de violencia. Cualquier persona normal que queráis denunciar violencia de género, iros a un buen penalista. A uno bueno. Oír de las asociaciones feministas, coger un buen psicólogo, un profesional, y coger un buen penalista. Y hundir en la miseria a ese maltratador. Alejarlo a vuestros hijos. Pero hombres o mujeres. Pero no vayáis a las asociaciones feministas porque lo único que van a hacer es destrozaros la vida. Y sobre todo, y más importante, vuestros hijos. Wow. Un placer. Bueno, Jesús, pues de verdad, muchísimas gracias por todo. Yo he aprendido muchísimo y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que aquí nos... Gracias a ti, un verdadero placer. Y levantaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Fuerza y honor. Pues ahí queda eso. Vamos a cerrar ya el streaming. Y a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias. Y nos vemos pronto en otro charlando con gente genial. Y Jesús, pues espero que algún día te pases otra vez por aquí y ojalá, a ver si algún día hasta nos podemos conocer hasta en persona. Eso es decir, un día, una hora, tomarnos una cerveza. Yo con un pincho de tortilla y una cerveza me conformo. Pues oye, eso suena bien, pero para mí sin alcohol, ¿vale? Yo a mí sin alcohol. Perfecto. Bueno, Jesús, pues eso, nos vemos. Y a todos, hasta luego. Vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias.